Emiliano, bienvenido. Gracias por el espacio y bueno, desde ya un gusto estar por acá. A ver, vamos a hablar mucho de sindicalismo, de FENAPES, pero antes de todo eso, profesor de historia, ¿no? Profesor de historia. ¿Por qué historia? A ver, cuando tuviste que elegir oficio, ¿no? ¿Por qué dijiste quiero ser profesor de historia? En mi familia había una gran inclinación por la literatura, porque mi abuelo era profesor de literatura, bueno, toda mi familia estaba vinculada a la educación y bueno, en ese proceso de formación que se da mucho también en la casa, opté por la historia medio para llevarla contra a la literatura, aunque son netamente complementarias, y resolví ser profesor de historia porque me fascinaba mucho el tema de la historia, no solo por la narrativa, sino por los marcos conceptuales, por el análisis que se podía hacer de la realidad, y tenía una vinculación directa con otras disciplinas, entonces por ahí fue la elección. A ver, vinculación directa con otras disciplinas, por ejemplo. Geografía, por ejemplo, literatura, a través de las novelas históricas que te enseñan a analizar los contextos históricos con otra profundidad, lo pintoresco de determinados procesos, más allá de los marcos conceptuales más duros de la asignatura. Y bueno, estaba vinculada a prácticamente con la filosofía también, que tiene mucho vínculo el tema del análisis historiográfico y de determinados clásicos de la historiografía y de la filosofía con los contextos históricos en los cuales estaban involucrados, los ciclos de la historia, cómo están vinculados también a la expansión de procesos económicos o a retracciones. Entonces me pareció bastante fascinante y ahí arranqué para la historia, pero lo más lindo es la primera vez que das clase, más allá de todo lo que puedas estudiar de pedagogía, eso, que ahí te das cuenta si tenés pasta realmente o si te gusta realmente el oficio y la profesión de ser docente. Me parece que va un poco por ahí también. O sea, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a un colega tuyo, que es Yamandu Orsi, que estuvo en El Hueso, que le pregunté, periodo, etapa histórica favorita. Hay unas cuantas. Historia contemporánea es fascinante. La Edad Media es fascinante también, por producto de el contexto de cómo hay una fragmentación del poder y después se consolidan las monarquías absolutas y el ascenso definitivo de la burguesía, por ejemplo. Yo creo que toda etapa histórica tiene su fascinación y su forma de leerla, y lógicamente es un acumulado, ¿no? Porque vas comprendiendo cómo se van dando determinadas etapas en la historia, que además no son mojones fijos porque se van entrelazando, y hay unas cuantas, porque todas tienen su encanto también y tienen sus momentos de mayor oscurantismo, de mayor esplendor cultural, pero son fascinantes todas, creo. Así que te gusta Edad Media y te gusta Contemporánea. Contemporánea, Historia Nacional tiene sus cosas fascinantes también, americana. También está todo el tema de la historia de Asia también, que es bastante fascinante, pero bueno, uno de a poco va como incursionando cuando va agarrando los programas y va como profundizando en determinados periodos. Y lógicamente a veces cuando volvés a retomar un periodo tenés que actualizarte en la bibliografía, a ver cuáles son las últimas investigaciones, porque también el conocimiento por suerte va avanzando y va acumulando, pero es muy fascinante cualquier periodo histórico. A veces se hace más énfasis en la formación en el Uruguay, mucho en Occidente y no tanto en Oriente, pero bueno, es un desafío también. Hay que empezar a aprender un poco de historia de China, ¿no? Sin duda. La verdad que ahora que lo decís, de mis recuerdos ahí, viste, con el recuerdo del liceal, das Medio Oriente, ¿no? Sí. Hasta ahí llegás. Llegás ahí. Sí. Y te diría que Medio Oriente te olvidás ahí después de la Edad Media, te acordás un poquitito en Contemporánea, qué estaba pasando ahí en la Guerra Mundial, de Japón y China te acordás ahí qué estaba pasando en la Guerra Mundial, y después, chao, se terminó. Sí, porque los programas también a veces son muy abarcativos en su temporalidad, y no se hace tanto énfasis en los marcos conceptuales que te permiten comprender un proceso, pero cómo está concatenado con otros, ¿no? Entonces, ahí a veces se pierde un poco ese mapeo que también es fascinante. Ahí también el vínculo que hay difícil entre Oriente y Occidente durante toda la historia, por ejemplo, elementos tecnológicos que Oriente usufructa, que desde la antigüedad son producto de un origen oriental, pero bueno, es muy fascinante. O sea, creo que ahí también hay una discusión con el tema de los programas que ahora también está fecundando, y en esta cuestión de los contenidos, en las competencias también hay como un campo muy fértil para estudiar y para ahondar, que me parece que es uno de los desafíos que tiene el sistema educativo en estos momentos. Es jodida la decisión de qué dejar y qué sacar, ¿no? A nivel individual del docente, cuando vos tenés X días de clase y tenés que decir, bueno, ¿me da para hacer todo este programa? Y la otra es a la hora de armar un programa, qué dejás y qué sacás. Yo me acuerdo que el gobierno pasado, cuando hizo de la transformación, después nos vamos a hablar en profundidad de eso, ¿no? Pero en la carrera de formación docente, en historia, había sacado medieval, ¿no?
A mí eso me dejó loco porque me encanta la historia medieval. Entonces, ¿cómo definís cuánto dar de qué cosa, no? Es una decisión rara, porque vos, si te gusta contemporáneo, si querés dar 6 años a los gurises de enseñar la historia contemporánea, podrías perfectamente. ¿Cuán profundo, viste? ¿Cuán superficial? Es una discusión esa, ¿no? Es una discusión que habla de qué formación integral querés brindar. Por ejemplo, el programa de economía que yo estoy dando en bachillerato de UTU hoy en día, arranca economía prácticamente de cero de la segunda mitad del siglo XX para adelante. Claro, es muy difícil comprender el proceso que decanta en la economía, teniendo una concepción de que la economía es netamente política, porque también ahí vos tenés que seleccionar, de establecer que los marcos conceptuales están vinculados a una línea política, a una disputa ideológica. Es muy difícil seleccionar, pero vos tenés que ir para atrás necesariamente, tenés que dar un preámbulo de, bueno, Primera Guerra Mundial, el mundo entre guerras, la crisis del 29. Pará, ahí arranca, vos decías que a mediados del siglo XX. Sí. Es una locura, porque o sea, no, tenés que ver, no sé, el liberalismo clásico, exacto, el primer socialismo, el primer comunismo. Fíjate que te estás como con la economía arrancada, ¿no? Exacto. ¿Qué es esto? Claro, pero además fíjate que ahora yo estoy terminando el curso y hubo tanta inquietud porque hay mucha avidez de los jóvenes que fuimos a revisar los elementos de las primeras comunidades primitivas y cómo se empiezan a generar los primeros excedentes económicos, mejor dicho, excedentes productivos que después se van transformando en excedentes económicos para que lograran comprender, porque hubo preguntas que nos trasladaron hasta ahí, y vos esas preguntas y esa avidez no la podés cercenar. Entonces, modos de producción, establecimos algunas cosas y ahora vamos a tratar de cerrar haciendo como un mapeo de las diferentes feudalismo, mercantilismo, exacto, los fisiócratas. Los fisiócratas, ¿no? Exacto. Claro, arrancás con la serie medio, en los últimos capítulos, ¿no? La economía clásica, economía marxista, neoclásica, y ahí dentro de cada una de esas tenés una cantidad de variables que está bueno como mostrar un mapeo general. Por eso yo creo que también los programas tienen que estar en discusión y en debate en este tema de la priorización, que yo creo que es una priorización conceptual y que tiene que tener como anclaje la comprensión de la actualidad, ¿tá? Porque eso te va a dar elementos para comprender, más allá que estamos en otro contexto donde permean otras cosas, la tecnología, te va a dar elementos para el análisis de la actualidad. Yo creo que ese bagaje ayuda mucho a comprender la actualidad. Entonces, es realmente fascinante, pero sí, hay una selección que es propia, que tiene que objetivar en qué es lo mejor para los estudiantes para que puedan aplicar eso a la comprensión de la realidad actual. ¿Chiquilines de qué edad más o menos enseñan? Y donde tengo los cursos hoy en día van entre 16, 17 años a 20, 20 y pico, con algún caso de algún estudiante más joven que trabaja durante la noche y que llega ahí de mañana temprano a pelearla hasta el último instante, y bueno, son procesos bastante fascinantes. El año pasado tuve un estudiante que trabajaba toda la noche limpiando una mutualista y todos los días ahí, los martes de mañana a las 7 de la mañana, estaba al firme esperando las clases, y es un proceso que es bastante fascinante y es de una gran responsabilidad, ¿no? Porque también te requiere que vos estés a la altura de semejante esfuerzo que hace otro para acompañar un curso cuando no tiene las condiciones materiales ideales para hacerlo, ¿no? Bueno, ahí te metiste en un tema interesante, ¿no? O sea, en Uruguay hay muchísima gente que no terminó el liceo. Es correcto. Y que hoy está laburando y que por ahí pasó un tiempo, ya son grandes, dicen, quiero volver y terminar el liceo. Uh-huh. Es muy difícil que esa persona la puedas insertar en una clase típica de esas que podés estar un año, ¿no?, de historia con X cantidad de horas y que resista ese proceso siguiendo laburando, ¿no? ¿Cómo haces para que los uruguayos que no terminaban el liceo y quieren ahora de adultos terminarlo, lo logren sabiendo que no pueden llevar más o menos el ritmo que lleva un chiquilín de 17 años en el liceo, que capaz que su único trabajo es ir a estudiar? Mirá, yo creo que ahí tenemos alguna dificultad, que es, una cosa es en los adultos que ya están insertos en el mundo del trabajo y ya tienen una trayectoria laboral, que vos creas acreditar saberes. Eso me parece válido, me parece que tenés que establecer líneas de programa y líneas de trabajo que permitan acreditar saberes y además hacer un circuito rápido por el sistema educativo. Lo que pasa es que yo creo que se están trasladando esos sistemas de acreditación de saberes a adolescentes, y ahí creo que el debate es otro. Entonces me parece que en el mundo adulto esto tiene una validez importante. Creo que ahora lo que hemos observado en estos últimos días es que hay muchos pedidos de liceos nocturnos, ¿no?, presenciales.
y eso lo estamos trabajando con secundaria en ámbitos de negociación, pero tenemos que separar bien, bueno, qué es la acreditación de saberes para adultos y qué vamos a hacer con un sector de adolescentes que también se desvinculan del sistema educativo, muchas veces por condiciones materiales, ¿tá? Porque no pueden acompañar o porque tienen que salir rápidamente a trabajar o porque tienen sistema de cuidado de sus hermanos y su familia mientras los padres trabajan o porque no tienen condiciones mínimas para hacer toda una trayectoria educativa. Yo diferenciaría en dos campos muy claros que a veces se quieren homogeneizar de alguna manera. Sí, no es lo mismo ponerle a una persona que te dice, mirá, yo hace 15 años soy asistente contable, me gustaría que me den una mano. Correcto. A una persona de 18 años que te dice, bueno, hace un año trabajo como administrativo en un estudio, no es lo mismo. Claro, una persona como el caso que vos ponías que te dice, mirá, yo necesito acreditar determinados saberes para ingresar a la facultad, porque me interesa profundizar mis estudios. No es lo mismo que un adolescente que te diga, bueno, yo creo que ahí hay un campo, porque además también esto también está permeando inclusive a estudiantes de media que están en los primeros ciclos, por ejemplo, estudiantes de 15 años. Yo ahí creo que hay que ser muy cuidadoso en qué es acreditación de saberes para un sector que lo necesita y cómo hacemos procesos de aprendizaje integral a aquellos que también lo necesitan y cómo generamos las mejores condiciones para que lo hagan. Yo creo que ahí son dos campos muy diferenciados que a veces las propuestas que se tiran arriba de la mesa intentan homogeneizar y tratarlos de la misma manera y creo que no son la misma situación. Como profe, ¿te ha pasado que venga un alumno y te diga, mirá, todo bien contigo, me gusta la clase, etcétera, pero tengo que dejar? Hasta acá llegué y te pasan a contar por qué. ¿Te pasa a tener ese tipo de discusiones? ¿O desaparecen? No, que habitualmente te comentan, vos tratás de establecer mecanismos de abordaje de la situación para tratar de que no se desvincule, y a veces lo lográs y a veces no. Ahí entra mucho el trabajo de los profesores adscriptos, entra un trabajo que tendría que ser más mancomunado. Por eso yo digo que los docentes no podrían trabajar tantas horas semanales y tendrían que tener más estabilidad en un centro educativo, que la mayoría en las primeras 20 horas de trabajo lo hace. El profesor taxi, mal llamado taxi, el profesor con multiempleo, se masifica después de la unidad docente, ¿no? Pero me parece que se acercan, tratan pero a veces la realidad es mucho más fuerte, ¿no? En ese sentido. ¿Qué explicación te dan cuando te hablan de estos temas? Y muchas veces son problemas familiares que estructuran una situación de que él no puede culminar su trayectoria educativa porque tiene que ayudar en otros aspectos de la vida familiar. Hay muchos problemas hoy en día de depresión, también de una situación que yo estoy convencido que ser adolescente hoy en día es mucho más difícil que ser adolescente cuando me tocó a mí. Están mucho más expuestos, tienen mucho más facilidad para acceder a determinadas cuestiones, pero están sometidos a una carga muy grande. Vos decís que tenés alumnos que te dejan el liceo no porque tienen tema de laburo, sino porque tienen tema de salud mental. Yo creo que hay un problema de salud mental muy agudo, que hay que encararlo con la pertinencia que tiene y con la profundidad que requiere. Es un planteo de los estudiantes constantemente este tema de la salud mental, y que nosotros a veces tenemos herramientas, pero también carecemos de herramientas en nuestra formación para abordarlo en profundidad. Esto requeriría, que también está vinculado a episodios que están pasando hoy en día con el tema de la violencia y todo eso, también está vinculado a muchos procesos de esa característica, pero requeriría un gran acuerdo nacional para el abordaje del tema con la universidad, con la academia, con el trabajo social, psicología, medicina, generando bolsones de atención y redes que permitan trabajar un tema que es difícil de trabajar y que a veces nosotros no tenemos la formación adecuada para abordarlo de la mejor manera, en el sentido de que requiere un acompañamiento terapéutico que nosotros podemos hacer el primer abordaje cuando te vienen a comentar, mira, estoy dejando, o un compañero te comenta, bueno, fulanita o fulanito no vino, me podés dar el material para que se lo dé, porque bueno, está con dificultades en la casa, y muchas veces son situaciones de depresión, muchas veces hay situaciones familiares muy complejas que realmente los ponen en jaque a ellos en su situación de la trayectoria educativa, ¿no? Porque ahí también hay un problema. Las condiciones materiales también definen mucho del proceso de aprendizaje, y esas condiciones muchas veces no están dadas. Que tengas estudiantes que no tienen su propio cuarto, por ejemplo, que tienen que vivir con muchos hermanos, o que el sistema de cuidados de su hermano recae sobre ellos porque los padres tienen que trabajar muchas horas. Bueno, situaciones, montones. Por ejemplo, en la zona de Piedras Blancas y el barrio Ituzaingó y toda la zona de Maroñas, nosotros teníamos una dificultad en el Liceo 13, que era los sábados teníamos una asistencia mínima. Nos pusimos a analizar
durante mucho tiempo que pasaba, y la mayoría de los estudiantes hacían feria con sus padres. Entonces los sábados no asistían. Y no era un problema de que no quisieran, es que no tenían tiempo porque había una lógica económica y de trabajo que requería su presencia en la feria, porque en la feria se jugaba el sustento de la semana. Entonces eso es una dificultad y bueno, fue una larga conversación con las jerarquías de ese momento de la educación, tratar de que no existiera clase los sábados en ese sentido. Después los sábados empezamos a abrir el liceo para hacer actividades deportivas con ella, más allá de lo áulico, después de la feria. Asistían para eso, pero tenés realidades muy diversas en diferentes barrios de Montevideo. Y te llevo a otro tema, ¿no? Vos, además de profesor de historia y sindicalista, ¿actividad partidaria? ¿Actividad político-partidaria? Soy miembro del Partido Comunista. Partido Comunista. ¿Y ahí cómo llegaste? Qué larga historia. Y vengo de una historia familiar de muchos años, de mi padre y de mi madre. Parte de mi infancia la viví en el exilio con mis padres y bueno, es una larga historia familiar. ¿País? Venezuela. ¿En Venezuela? Venezuela. Fuiste de los uruguayos que los venezolanos en su momento le dieron refugio. A cobijarme. Mirá, ¿y cómo fue esa experiencia? Oh, fascinante. Fue una infancia muy enriquecedora, después con sus dolores al retorno, con un país fascinante, con una cultura fascinante. ¿A qué edad volviste? Más o menos. Volví, ¿no? En el 84, mi abuelo me fue a buscar. Mi padre se quedó un tiempo más en Venezuela, volvió hace pocos años, ya bastante enfermo. ¿Con cuántos años volviste vos? Y yo 76 al 84, con 8 años volví. Así que casi toda tu infancia estuvo ahí. Venezuela. Después de tu adolescencia en Uruguay. Mi adolescencia en Uruguay, en Artigas, donde vivían mis abuelos, porque mi madre se fue a estudiar al exterior. Mi padre se quedó en Venezuela y viví un tiempo con mis abuelos. Después mi madre retornó. Y en una situación familiar que siempre los retornos de los exilios siempre son complejos porque cuando volvés las familias no son las mismas, los tiempos pasaron. Yo tuve que, más allá de haber tenido mucha cultura uruguaya, tuve que venir a una nueva cultura, aprender otras cosas y bueno, fue un proceso fascinante también, pero duro y doloroso en algunos aspectos. Pues volvieron por separado además, ¿no? Volvieron por separado, sí. Mi padre volvió hace relativamente pocos años porque estaba muy enfermo y bueno, vino prácticamente a fallecer al Uruguay y fue un proceso bastante, desde lo personal muy duro, pero con mucho aprendizaje y mi vínculo viene desde ahí. Después tuve militancia en los gremios estudiantiles y después me había anotado en la Facultad de Humanidades para hacer licenciatura en Historia, cursé un tiempo, también licenciatura en Educación, después de haber cursado profesorado y haberlo terminado. Y bueno, después las cuestiones de ir trabajando en los liceos y involucrándome con temas propios del sindicato y del gremio docente, terminé militando en ADES Montevideo al principio, del cual fui presidente varias veces, y ahora la responsabilidad de la Secretaría General de FENAPES, en un camino bastante largo que tiene mucho vínculo con lo familiar, pero también tiene mucha historia personal vinculada a la federación. Mi abuelo fue referente de la FENAPES allá hace muchos años atrás, y bueno, un vínculo muy familiar entre eso, pero un camino que también es propio en muchos sentidos y una vida partidaria vinculada orgánicamente, sin ningún temor a decirlo, al partido. Al partido. Pará, y está bueno eso que decís, ¿no? ¿Cómo haces? Porque esta pregunta fetiche que tiene mucha gente en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Sos profesor de historia y comunista. Cuando tenés que dar como profe el comunismo, la Unión Soviética, la Revolución Cubana, etcétera, ¿cómo haces para... Vos debés tener tu pensamiento, tus ideas propias. Sí. ¿Cómo haces después en la clase para ser plural y, digamos, tener una distancia técnica, ser profesional? Ahí, ¿cómo es el ejercicio ese? Yo creo que la pedagogía uruguaya te facilita mucho ese ejercicio porque es una pedagogía que vincula la laicidad históricamente a la pluralidad. Entonces yo creo que ahí lo que vos tenés que buscar es consolidar marcos conceptuales fuertes de análisis y abrir elementos bibliográficos de varios autores. No podés sesgar la bibliografía. Y ahí hacer lecturas, hacer análisis de situaciones y que el estudiante genere su síntesis sobre el análisis del proceso histórico que no esté permeada por tu síntesis personal.
¿tá? Creo que ahí hay que tratar de ser lo más objetivo posible y vuelvo a decir, lo que tiene que primar ahí es la pluralidad en las ópticas que se lanzan sobre el tema, ¿tá? Y bueno, y tenés que también aceptar, por ejemplo, situaciones de estudiantes que también buscan por sí y tienen análisis muchas veces del mundo en el cual ellos investigan, y bueno, ahí vos tenés que no invalidar lo que traen ellos, pero tratar de darle marcos bibliográficos y marcos de análisis, y me parece que va por ahí. Respetar mucho también eso hay que ser muy claro. Un docente que no respeta eso no está respetando a los estudiantes y no está respetando su profesión, pero la amplitud en el análisis me parece que es de orden, o sea, uno también tiene que escuchar otros análisis que pueden no ser los que uno suscribe individualmente, porque ahí el rol que uno tiene y para lo cual uno recibe un salario es que la laicidad se cumpla en toda su magnitud, más allá de la historia que vos traes atrás. Y claro, porque también está el tema de, o sea, que cuán plural, ¿no? O sea, por ejemplo, que viste que a veces eso en el periodismo también se dan esos debates, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés que mostrar las dos caras de un mismo tema o tenés que buscar la verdad, ¿no? No sé, estamos discutiendo, yo qué sé, por decir alguna cosa, la Revolución Cubana, ¿no? Hay que tener la versión de que buena que fue la Revolución Cubana y qué mala, o no, hay que investigar las fuentes y decir, mirá, objetivamente es esto. Yo creo que hay que insertarlos en un contexto determinado histórico en cuál se dio la Revolución Cubana. Lógicamente tenés un contexto actual de la Revolución Cubana que tiene sus contradicciones, como lo tienen otros procesos históricos, y me parece que lo que tenés que hacer es un análisis muy claro del recorrido de los procesos y las contradicciones que enlazan un proceso determinado en un contexto local, en un contexto regional y en un contexto planetario. Claro, lo que voy es que ponele, ¿no? Ante un mismo suceso, vos podés contar las cosas de verdad, pero desde lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, no sé, volviendo al ejemplo de la Revolución Cubana, yo podría hacer un relato diciendo, bueno, acá había una dictadura salvaje antes que oprimía a buena parte del pueblo cubano, sí. Entonces hubo una revolución, como muchas revoluciones que hay en el mundo, ¿no? La de Haití, la Revolución Francesa. Correcto. No nos cuestionamos mucho determinados excesos que pudieron tener esas revoluciones, porque entendemos que la gente quiere ser libre. Y bueno, se terminaron organizando de esta manera, pim pum pam, te hago un relato. Te podría hacer otro relato diciendo, bueno, acá tenés una dictadura comunista que se estableció en una isla, que expulsó a la gente que pensaba distinto, que tenía rasgos, yo qué sé, persiguió a personas homosexuales, opositores políticos. Dos cosas que son ciertas, pero te las cuento de forma distinta y te puedo armar como un relato medio sesgado, ¿no? Lo que pasa es que ahí yo creo que el elemento central es que el estudiante pueda investigar, pueda elaborar y traer materiales, y vos lo que tenés que orientar es a un análisis claro de qué síntesis puede llegar a generar él. Yo validar como verdad o no algunos elementos me parece muy riesgoso. ¿Por qué? Porque el problema es desde qué... Porque lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que, eso sí, invalidar, es dar una versión que supuestamente es objetiva y que es neutra de cualquier sesgo ideológico y político. Que me parece lo más peligroso, porque las personas que te dicen que analizan la realidad desde un sesgo neutral se están parando en un campo ideológico muy claro, se están parando en una postura de una concepción determinada de la sociedad. A mí me parece que lo más acertado sería, en ese análisis que vos planteás, binario, que muchas veces también lo binario es muy riesgoso, decirle, bueno, acá hay detrás de estos dos análisis, hay cuerpos ideológicos y concepciones políticas diferentes. Eso para mí es lo principal que tiene que quedar claro. Y después que ellos puedan analizar qué concepción política e ideológica está atrás de esto y qué concepción política e ideológica está atrás de esto, independiente de las aplicaciones que tengan en la realidad concreta esas concepciones. Porque eso también tiene un cuerpo teórico. Entonces, eso me parece a mí lo central. Que es como el estudio de las fuentes, digamos. Exacto. Pero mirá, vamos a analizar lo que decía, no sé, exacto, tal profesor sobre la Revolución Cubana. Profesor, ¿de dónde venía? ¿De qué país es? ¿En qué contexto escribió esto? ¿Lo escribió, digamos, en base a determinados documentos y no otros? Exacto. Algo así. Exacto. ¿Qué argumentos tomó? Por ejemplo, vos no podés analizar el proceso del nazismo y el fascismo sin analizar fragmentos de discursos
de Hitler. ¿Compartimos o no? No compartimos, lógicamente, pero me parece que es un tema de honestidad intelectual. ¿Cómo vos analizás determinados conceptos, por ejemplo, el espacio vital, sin utilizar determinados conceptos que utilizó el propio Hitler en su despliegue teórico, discursivo, ideológico, para convencer al pueblo alemán que era por ese lado? Entonces lo tenés que hacer. Después el estudiante lo que tiene que saber es que por atrás de cada uno de esos análisis no hay neutralidad. Hay concepciones ideológicas, filosóficas y políticas, y él después va a validar, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que logre construir de conocimiento, no solo individual, porque yo creo que hay otro problema que se ha instalado, que es decir que la construcción del conocimiento dentro de las aulas es un elemento netamente individual. Entonces yo tengo que dedicarme individualmente a un estudiante, y la construcción del conocimiento siempre es colectiva, siempre es en el intercambio con el otro. El que fue a cualquier clase sabe que en un momento se pica, ¿no? Uno levanta la mano y dice el otro levanta y dice no. Es fascinante, eso ¿no? es lo más fascinante de del aula. No, y el estudiante que levanta la mano y dice yo leí otra cosa. A mí me parece que... ¿Te ha pasado, profesor de historia comunista, ¿te ha pasado tener algún libertario de alumno que te levante la mano y te diga el comunismo mató millones de personas? ¿Te ha pasado tener uno de esos? No en forma tan tajante, pero sí cuestionamiento. Bueno, pero profe, acá pasaron determinadas cuestiones. Sí, pasaron determinadas cuestiones producto de las propias contradicciones del proceso, porque por ejemplo es infranqueable decir que el socialismo real fue derrotado. De ahí que discutamos que la teoría marxista está totalmente equivocada porque una experiencia concreta salió mal. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que hay un problema, es que cómo se caricaturiza el debate hoy en día. Me parece que tendríamos que ir a debates más de fondo, como los que estás planteando vos, que me parece que serían más esclarecedores para el debate y para que fecunde un debate serio. Yo a veces te miro en entrevistas, en este programa y en otros, que hacen entrevistas más profundas, y creo que hay una gran caricaturización de todo, ¿no? Y me parece que no es el camino, porque vos me podés preguntar y podés ir a preguntas incisivas de acuerdo a mi experiencia político-partidaria, y está bien, a mí no me puede molestar eso. A mí lo que me debería molestar es las caricaturas que se arman de gente que dice cosas que después no las puede sostener. Entonces, y creo que ahí tenemos un problema también con el análisis que se hace de la política y la juventud de la actualidad de la política. Acá tenemos un grave problema en el Uruguay, que venimos de un sistema político muy pesado, muy serio, donde había discusiones entre diferentes ópticas o visiones o concepciones ideológicas, que es lo que son, que eran muy pesadas, muy ricas, había una dialéctica muy fuerte que podía generar procesos de síntesis muy agudos. Hoy en día eso se perdió, porque todos son fuegos artificiales y discusiones superficiales de gente que tira como grandes titulares, pero en el fondo no quiere discutir el problema de fondo de la situación. El trasfondo ideológico, digamos. Exacto, porque eso implica tener otra preparación, tratar de estudiar, hablar con otra seriedad y también exponerte cuando vas a una entrevista. Porque vos también te exponés cuando vos empezás a discutir en profundidad, ¿no? Y a veces quedamos en la caricatura porque no me quiero exponer o porque me faltan argumentos para discutir a fondo determinados temas. Entonces me parece que, por eso me parece fascinante el tema del aula, lo que estás planteando, y también el tema de cómo posicionarte como actor público cuando se te preguntan determinadas cosas. En vez de enojarte y molestarte, tratar de intercambiar a fondo determinadas cuestiones que me parece que son de avidez, ¿no? Porque hay otro problema. Hoy en día se dice los jóvenes no quieren nada. No es cierto. Ahora, los jóvenes viven en un contexto determinado y quieren discutir bajo determinadas lógicas. Capaz que la imagen, la caricatura, como la planteas vos, que se hace mucha gente, es que los chiquilines hoy en el liceo, viene el profesor de historia a hablarle de, no sé, la Revolución Cubana, no sé ni lo que es esto, ni me interesa, estoy con el celular y no presto atención. Esa es la caricatura que se hace mucha gente, ¿no? No es mi experiencia. Fíjate, el otro día estábamos leyendo una ficha sobre modos de producción, ¿no? Yo a principio de año, ¿qué hago? Trabajo con el tema de algunos videos o algo, digo, pero bueno, acá hay un tema que es la lectura. Llevá fichas de trabajo. Y al principio lo más fascinante es cuando vos decís, yo voy a leer, vamos a leer y vamos a ir comentando. Vos no sabés el silencio que se arma cuando vos empezás a hacer una lectura compartida. Y empezás a trabajar los textos, trabajar que tengan un vocabulario no tan restringido, sino un vocabulario elaborado que les permita ir descubriendo el texto. No hay cosa más fascinante. ¿Es un proceso lento? Ah, sí. Sería mucho más cómodo llenar el pizarrón de cosas, copien.
y apréndaselo para la próxima clase, sí, pero la dinámica de leer y de compartir y que ellos vayan descubriendo es lo más fascinante que te puede pasar en el aula. Bueno, a veces sí, te vas a encontrar con uno que agarra el celular o que te pide el celular. Por ejemplo, yo en el debate de prohibir el celular, yo quiero dar el debate. ¿Es la solución que una cuestión que está arraigada culturalmente en las generaciones de ahora vos lo saques? ¿O que vos transites por lugares que le permitan que haga un uso correcto de esa herramienta? Porque, por ejemplo, yo llevo un texto con un determinado vocabulario técnico. A mí no me sirve que, en vez de andar con el diccionario, como andábamos nosotros, en la mochila, él use el celular para buscar determinados elementos. O, por ejemplo... Está esta aplicación ahora, que es la de los juegos, ¿no? Que muchos docentes la usan para hacer preguntas y respuestas, cuestionarios, debates. Por ejemplo, el otro día tuvimos el tema que salió el tema de los medios de producción y el tema de los modos de producción, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, buscan en internet, copiaron en internet, y después yo llevé una ficha. La primera conclusión que sacaron, bueno, a mí internet me dio un primer abordaje, pero esto que usted trajo, profe, tiene otra profundidad. Entonces, puede ser un buen disparador para buscar información. Ahora, lo correcto es sacárselo. Bueno, capaz que tenemos que tomar diferentes medidas de acuerdo a la edad, pero me parece que es un debate interesante. Yo no estoy tan de acuerdo con sacarlo. No sos de los que sacan. Ahora que te metiste ahí, iba a ir por otro lado, pero vamos para ahí, ¿no? El tema del aprendizaje por competencias o contenidos, ¿no? Que es una cosa que fue muy debatida, sí. ¿No? ¿Por qué una cosa, por qué la otra? Viste que la escuela de las competencias lo que te dice es, bueno, en realidad es mejor que vos le intentes enseñar a aprender. Vos sabés que teniendo el celular en la mano, si quieren saber, no sé, la fecha de la Revolución Francesa, la pueden buscar. Ahora, vos lo que tenés que enseñarles es, bueno, ¿dónde vas a buscar? ¿Cuál es la fuente que vas a leer? Esto que estás leyendo ahora, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Está bien escrito? ¿Está chequeado? ¿Tiene citas? O sea, vos como que tendrías que enseñarle a aprender y no tanto el dato exacto, ¿no? Después están los que son, digamos, más pro contenidos, que te dicen, no, pará, en realidad, si vos tercerizás que ellos vayan a buscar los contenidos a una fuente que capaz que no conoces mucho, es medio peligroso. Enseñale a la fecha de la revolución, pero también enseñale la profundidad del contenido, por qué se dio esa revolución, en qué proceso, por qué, para qué, problematizalo, que eso probablemente sea algo que no lo vayan a encontrar fácilmente buscando en internet. Probablemente busquen la fecha y la encuentren, pero no entiendan qué significa esa fecha. Correcto. ¿Se entiende ese debate? O sea, como competencia de contenido. Ahí, ustedes como FENAPES, ¿dónde se paran? ¿Y qué te pareció ese debate así en general? Porque viste que el gobierno pasado fue fuerte por las competencias y lo está dando vuelta un poco eso y quiere volver a los contenidos. Primero, me parece que hay un proceso que se dio en los 90 que fue trasladar las lógicas de organización empresarial, organizacionalmente y de aprendizaje a la vida de los centros educativos. Ahí hay un libro que fue de cabecera de mucha gente que defiende el marco competencial que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge. Es un libro que generó como todo un boom pedagógico y yo creo que ahí se empezó a trasladar ese debate. Yo creo que la primacía del marco competencial absolutamente sobre los contenidos es un tema que va a contrapelo de la tradición pedagógica uruguaya, porque yo creo que también hay un problema ahí de rescatar nuestra pedagogía como una pedagogía que hace mucho énfasis en los contenidos. Yo me inclino a la segunda, no anulo las competencias. Yo creo que el análisis profundo de los contenidos lo que va a hacer por añadidura es profundizar las competencias, ¿tá? Porque si yo te digo, bueno, vos tenés que analizar críticamente este texto de la Revolución Francesa y sacar determinadas categorías de análisis y, bueno, llegar a determinadas síntesis, bueno, ¿qué fue la Revolución Francesa? En el sentido de, bueno, ¿fue una revolución burguesa? ¿Fue una revolución popular? ¿Por qué se gestó? ¿Qué elementos, qué correlaciones de fuerza hubo ahí? ¿Cuál era la búsqueda? Yo creo que el análisis crítico de ese texto se va a ver potenciado por la potencia del contenido, que después va a derivar en una lectura crítica y análisis que le va a permitir a él adquirir elementos de ese contexto que los pueda trasladar a la actualidad. Bueno, ¿dónde se originan determinados elementos y ejes de la libertad o qué concepción de libertad gesta la Revolución Francesa que dura hasta la actualidad? Entonces ahí me parece lo fascinante. Creo que el gobierno anterior, en esta cuestión bastante caricaturesca de aprender a aprender, ¿tá? Aprender a analizar las cosas se da a través de los contenidos que van luego a derramar en diferentes competencias.
Me parece que ese es el elemento que está. Lo otro, el proceso que se está dando ahora está muy caricaturizado por decir, bueno, los sindicatos presionaron para que esto ocurriera. No, lo que hizo la administración es citó ATD liceales, recogió informes de todas las ATD, citó una ATD nacional, se generó un nuevo informe y Asamblea Técnico Docente, planeamiento educativo de secundaria y planeamiento educativo del Codicen llegaron a determinada síntesis de un primer análisis. Yo creo que el debate tiene que ir por ese camino. Y te hago un freno ahí, ¿no? Correcto. Porque para mí me parece muy interesante y entretenido el debate así como intelectual, ¿no? Pero en los hechos, en el aula, ¿no? ¿Realmente era un cambio tan importante? Te lo llevo para este lado. ¿Viste aquella famosa frase de la calle Padre? De ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. Sí. ¿No era un poco, ellos hacen como que nos piden competencias y yo hago como que les enseño competencias? O sea, yo doy la misma clase que daba antes, por contenidos, como la que planteás vos ahora, ¿no? Y doy mi clase sobre la Revolución Francesa, analizamos críticamente el proceso, cómo se dio, etcétera. Y después cuando tengo que llenar cómo di la clase por competencias, anoto, bueno, evidentemente hicimos comprensión lectora, porque le di texto para que leyeran, hicimos pensamiento crítico, porque les pedí que elaboraran, competencia comunicación, armé un debate en la clase donde cada uno tuvo que leer un coso y justificar qué serían, si serían promonárquicos o revolucionarios. Y ahí vos, como autoridad educativa, te quedaste contento de que ahora estamos haciendo la revolución y que yo te estoy dando ahora por competencias. Y yo como docente no cambié nada en mi clase y te dejé contento a vos y chau Pinela. Y todos hicimos como que estamos haciendo una gran cosa y en el fondo estoy dando la misma buena clase que daba antes y chau. ¿No pasaba eso también? Que era un sistema como muy hackeable porque, o sea, ¿quién venía a controlar que lo que hiciste era netamente de competencias? Vos lo reportás como, y en el fondo lo era, porque vos al enseñar contenido de forma crítica estás enseñando competencias, ¿no? No es como una discusión al santo botón. Lo que pasa es que hay un marco de la transformación educativa viene en un enlatado que se intenta aplicar mecánicamente al Uruguay, que es producto de determinados lineamientos internacionales. Esto no es una estructura conspiranoica, es parte de la realidad del mundo educativo y del comercio educativo en el mundo. Yo creo que ahí hay varias aristas. Primero, en alguno de nosotros que tenemos ya una trayectoria determinada, eso puede pasar de que a mí no me va a alterar en absoluto que yo, por ejemplo, estructure mis clases como las estructuraba antes. Ahora, en un sector de nobles docentes, el grado de persecución que se generó, ¿no? Y que vos veías a tus compañeros, en vez de tener un libro y tratar de leer o tratar de establecer una clase, era tal con el trabajo burocrático y el llenado de competencias en la libreta que generó una situación de asfixia administrativa brutal, ¿tá? Esto se vio en muchos sectores del profesorado. La otra arista era como un papeleo que los docentes te decían, me voy de la clase y tengo que hacer esto durante horas. Horas, o compañeros que te tomabas el ómnibus con ellos y estaban así en el celular, cosa que es dramática. La otra arista es la transformación educativa, si no hace carne en los docentes, yo cierro la puerta y sigo haciendo lo que me parece que hay que hacer. Porque el docente ahí es medio parecido, ¿no? Como el policía en la calle, ¿no? O sea, vos te pueden venir a decir, no, de ahora en adelante, perseguir este tipo de delitos, sí, a estos darle más bola, esto. En el fondo, cuando vos estás en la calle, sos vos y la calle. Y en el docente, cuando estás vos en el aula, sos vos y tus alumnos, ¿no? ¿No pasa un poco eso? Yo creo que no. ¿En qué sentido? En que el docente tiene una visión crítica, tiene una formación. No digo que el policía no tenga su formación. Creo que son campos muy diferentes. Claro, lo que te digo es que si te dicen algo de arriba que patentemente es una boludez, vos tenés la ley te da una libertad de cátedra que a vos te deja discernir y tomar las decisiones que te parezcan correctas. No te olvides que este gobierno optó por medidas ejemplarizantes con algunos docentes, donde los cuerpos inspectivos se volvieron cuerpos inspectivos que estaban vinculados prácticamente a controlar que se aplicara las competencias y no a ver qué tipo de clases se estaban dando. Entonces vos generaste un aparato, no quiero decir represivo porque va a ser muy duro, pero de coerción pedagógica constante que impactó mucho en muchos docentes. A mí me pasó en un departamento donde llegamos a un liceo, no voy a decir cuál, estábamos de recorrida y los docentes que estaban en sala de profesores me pidieron que no se querían reunir ahí porque la directora tenía determinado grado de fidelidad
al proyecto de transformación educativa, y que si en la noche íbamos a andar por ahí, querían tener una reunión con nosotros para hablar de determinadas cuestiones. Nosotros fuimos a otra ciudad de un departamento y en la noche volvimos. Y nos terminamos reuniendo en la casa de familia de una profesora de literatura que decía, yo no estudié para esto. Y no es un tema político partidario, porque yo voto a tal partido, porque me parece que es el partido que vaya, pero yo no estudié para esto, yo estudié para dar clase de literatura. O sea, se armó como un bando pro transformación educativa, otra gente que no, y vos lo que decís es que las inspecciones lo que hacían era controlar que vos Pero además no es un bando del otro, hay un gran porcentaje de los docentes que no se formaron para esto, y que vos no le podés decir que el contenido no sirve. No puede decir aprender a aprender y el contenido queda rezagado en 10º lugar y vemos qué pasa. No es lógico, pero además va a contrapelo de lo que es la construcción pedagógica, política, desde el punto de vista más puro del concepto de política de la educación uruguaya. Me parece que vos no podés trasladar mecánicamente un elemento y querer plantarlo acá. Creo que vos podés tomar elementos de algunos procesos y tratar de contextualizarlo en una realidad local. Y me parece que eso fue una falla brutal. La persecución constante no fue un buen elemento. El tomar a la ANEP como un trampolín de campaña electoral tampoco fue un buen elemento visto por los docentes en general. Fíjate que nosotros, las listas sindicales en la última elección del Codicen tuvieron un apoyo brutal, más allá de los cuestionamientos que se puede hacer a los sindicatos, producto del gran enojo que había en el cuerpo docente a pocos meses de la aplicación de la gente que no se acuerda tanto de esto, básicamente Robert Silva arranca su carrera, digamos, como representante de los docentes. En una falla interna de los sindicatos, ¿no? Que dividieron sus votos, si no nunca hubiese sido electo. Pero eso es como decir que el referéndum de la LUC salió por una falla interna, de que votaron divididos. La gente terminó votando a Robert Silva. Votó a Robert Silva porque hubo una división en los votos de la interna sindical que le permitieron acceder a ese cargo. Claro. Eso está bien, se puede considerar contrafáctico, pero es una realidad constante de que si las listas sindicales van unificadas es muy difícil. Más allá de que no le quito mérito a Robert Silva y su militancia, porque yo si hay una cosa que destaco de Robert Silva es su tenacidad. La ganó las elecciones, fue como representante docente. No la ganó, salió segundo. Bueno, el primer candidato fue de la lista sindical. Pero terminó siendo... Accedió, eso sí es una... ¿Y cómo es esto? Aunque les duela, terminó siendo... No me duele, es un dato objetivo de la realidad. ¿Les duele a Robert Silva? No, para. Es legítimo. Llega, él después termina en el Codicen, después termina eventualmente como candidato, y lo que pasó en el medio fue que en el proceso de la transformación educativa, en elecciones, digamos, su corriente perdió, pero fuertísimo, o sea, fue paliza, y ustedes lo que dicen es, esto demuestra que en realidad los docentes no apoyaban la transformación educativa y que no les gustó que él hiciera carrera política. Y no les gustó el no ser consultados realmente, porque, si vos decís te voy a consultar, tenés que consultar. ¿Cómo se consulta? No a FENAPES directamente, se consulta al gremio docente, que es un espectro mucho más amplio que el propio sindicato, aunque el sindicato en ámbito de negociación representa a todo el gremio. Que serían las asambleas técnico-docentes, por ejemplo, ¿no? Exacto, que tiene una larga tradición en el Uruguay también, y es muy fuerte eso. Vos consultás, pero después yo como autoridad tomo la medida que bueno, para eso ni consultes. O sea, decir, mira, yo voy a tomar la decisión porque creo que tengo la legitimidad de acuerdo a las últimas elecciones, y no consulte. Porque para decirle a alguien, reunite, discutí, te doy un insumo y después ese insumo lo pongo abajo de la mesa, ¿eso qué va a generar? Un rechazo aún mayor. Para eso, usar la legitimidad que pensás que tenés, tomar la decisión y aplicar lo que te parece que hay que aplicar. Me parece que hubo varios errores ahí en la conducción, después hubo los montajes estos de los cara a cara, una cuestión de que le dijo a todos los medios que no iba a ser candidato, y al poco tiempo nosotros ya sabíamos que iba a ser candidato, porque era evidente el despliegue político que se estaba haciendo a nivel nacional. ¿Y está mal que sea candidato? O sea, te lo llevo para este lado, ¿no? Vos te presentaste en las elecciones pasadas, ¿no? Estabas en una lista. Estaba en una lista, sí. ¿Está mal eso? O sea, no está mal. ¿Por qué está mal que Robert Silva haya estado en un momento en el Codicen y después terminó, dijo, bueno, hasta acá llegué yo, y después se tiró como candidato? No, yo en ningún momento dije que está mal y que no lo puedo hacer. Yo estoy diciendo otra cosa. Vos utilizaste la estructura de la ANEP para hacerlo, lo cual que me parece está mal, y él anunció en una conferencia de prensa en el Parlamento, después que se fue a reunir con los legisladores de la coalición republicana, que no iba a ser candidato
cuando todos sabíamos que iba a ser candidato. Pero eso, lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa con ese argumento? Que me parece que si alguien viniera y me dijera, no, bueno, vos usás tu estructura sindical para hacer campaña porque después te presentás en las elecciones en una lista política específica, en un partido. Y yo diría, tiene derecho a tener su militancia y después tiene derecho a tener su militancia partidaria y pueden las dos cosas coexistir y no tiene por qué ser una cosa un trampolín de la otra. Robert Silva ni siquiera fue simultáneo, en un momento dejó porque la ley se lo prohíbe, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hizo mal? Para mí, es usar la estructura de la ANEP. Yo, que alguien me diga que usamos la estructura de la federación para hacer campaña personal, de ninguna manera. Es más, somos un sindicato que ha sido muy crítico con el Frente Amplio y con el progresismo en determinados momentos, y además se especuló por parte de algunos actores que algunos íbamos a ocupar determinados lugares de gobierno, ni bien ganar el Frente Amplio. Acá estamos en el sindicato haciendo el rol que tenemos que hacer, independiente de quién esté gobernando. Hay varios ex sindicalistas de FENAPES que hoy están en cargos de responsabilidad del gobierno. Está bien. ¿Diríamos que esas personas hicieron del sindicalismo un trampolín político? En el caso de FENAPES no, porque el compañero al cual te referís, Manuel Oroño, hacía 10 años que estaba distante de la dirección del sindicato. 10 años, una década. Manuel dejó de ser dirigente, de los principales dirigentes de FENAPES, en el 2015. ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, que Robert Silva hiciera como un, ¿cómo decirlo? Como un pasaje donde no fuera de una cosa a la otra? No es que a mí me guste o no, cada uno es rehén de los actos y los hechos políticos que hace, que dice, y es rehén de su lengua. ¿No pasa también en la educación que todo el mundo quiere mantener una apariencia, ¿no?, de objetividad total, etcétera? Cuando todos sabemos que más o menos hay intereses también políticos, partidarios, gente que tiene determinado perfilismo y que dice, bueno, si me va bien acá, capaz que... ¿No habría que de alguna forma empezar a transparentar eso y decir, bueno, la verdad que pasan ese tipo de cosas? Yo no lo detecto en el ámbito que me muevo. El ámbito que nos mueve a nosotros es tratar de establecer un debate en torno a una concepción que tenemos en la educación, está clara, que no deja de ser una concepción político-ideológica, que no implica una concepción que esté atada directamente al gobierno del Frente Amplio, de ninguna manera, porque además hemos sido muy críticos con determinados procesos que impulsó el Frente Amplio, y no es un debate que se instale en FENAPES constantemente. No puedo responder por todo el espectro, pero me parece que de la Federación Nacional de Profesores está muy distante. Yo creo que sí, lo que es honesto es que si vos... Vamos a explicar a la gente que a veces para algunos dirigentes frente amplistas ustedes son más opositores que la oposición, ¿no? Bueno, a veces quedan re calientes porque dicen, estos supuestamente son compañeros y nos pegan, ¿no? Pero nos pegan más palo que la llamada. Pero yo tengo que respetar la génesis del movimiento sindical uruguayo. Es una cuestión de principios. ¿Te podrá gustar o no? Yo tengo un vínculo personal con Manuel Oroño. Fue una de las personas que cuando yo era más joven ayudó en mi formación. Eso quita que si yo tengo que tener una discusión pública o una polémica pública con Manuel, la voy a tener. Él lo tiene clarísimo y yo lo tengo clarísimo, pero además, él fue convocado por un gobierno para dirigir educación secundaria. Perfecto, tiene un rol determinado. Yo ocupo un rol de dirección de la FENAPES, que ahora tenemos un congreso a fin de año, se renovará o no de acuerdo a las instancias democráticas que tenemos, y tengo este rol. No hay ningún tipo de confusión. Por lo menos si estás bien formado y respetás al movimiento sindical, no debe haber ningún tipo de confusión. Después que haya gente que individualmente se confunda o que haya gente que individualmente quiere utilizar el sindicato para determinada carrera, y bueno, sí, los debe haber, pero no es una impronta que esté impregnada en la federación, y a veces nos acusan de ser, bastante incómodos para todo el espectro político. Para mí, más allá de que podemos cometer errores tácticos, porque en el plano de la táctica uno puede cometer errores, para mí que se diga eso es un profundo orgullo, porque yo no soy el brazo ejecutor de ningún gobierno. ¿Cómo te llevas, está buena esa discusión, cómo te llevas, por ejemplo, con la discusión del 6+1 para la educación, ¿no? Porque por un lado vos, desde FENAPES reclamás el 6+1 y estás ahora reclamándoselo al gobierno del Frente Amplio, ¿no? Pero después, como miembro del Partido Comunista, en el programa del Frente Amplio se puso al 6+1. Correcto. Entonces, por un lado, podemos decir que llamaste a votar a los que decían vamos a poner el 6+1, y ahora te toca ser el que está del otro lado y diciendo, ¿por qué no están cumpliendo el 6+1? Es lo que nosotros pedimos.
Es lo que nosotros prometimos. Y me ¿no? llevo con una profunda tranquilidad, duermo muy tranquilo. Yo tengo una responsabilidad ante mis compañeras y mis compañeros afiliados, ante el gremio docente, y tengo un compromiso histórico con el movimiento sindical y con su coherencia. Creo que el movimiento sindical uruguayo, que es un ejemplo a nivel internacional, tiene que salvaguardar eso como un tesoro. Y me llevo con mucha tranquilidad. Soy el primero que, producto del análisis del presupuesto, producto del trabajo con economistas muy serios que nos asesoran, dijimos, lo que establece el gobierno del Frente Amplio y el crecimiento económico que proyecta el propio gobierno separa aún más la llegada del 6+1, porque lo que hace es decrecer el proceso de participación del presupuesto educativo en el 6+1. Entonces me parece que eso tiene que ser clarito. Lo llevo con mucha tranquilidad. ¿Qué le diría? Porque me imagino que en este momento tenés por un lado a muchos profesores, sindicalistas enojados porque lo que dicen se puso una promesa de cumplir el 6+1 y no se está cumpliendo. Después debes tener gente en el gobierno que por ahí te dice, mirá, la verdad que está bien que esté esto en el programa, es el objetivo a largo plazo, pero ahora no se puede. La verdad que no hay plata, hay que elegir. Lamentablemente en esta no podemos cumplir. No nos maten con esto porque ustedes saben que vamos a hacer cambios positivos en la educación. Me salís a matar por el 6+1 que nos llevo. Acordate de que esto no es la gestión de Robert Silva. Estamos bastante alineados haciendo una cosa que va a estar buena. No me mates, no me salgas a matar así. ¿Cómo? Porque me imagino que te debe pasar eso también, ¿no? Por suerte a mí no me pasa. Yo creo que hay un profundo respeto de los cuadros de gobierno hacia algunos de nosotros. Y hacia, ¿nunca te pidieron así? La ¿No nos salgan a matar? No. ¿Se la bancan? Y se la bancan como yo me puedo bancar a veces la salida de algún ministro o de algún miembro del gobierno a discrepar con la federación. Tuviste, no sé, por decir algo, ¿no? Daniel Cayani en su momento dijo que a veces es más fácil reclamarle a un patrón de izquierda, ¿no? Como diciendo, bueno, hay algunos sindicalistas que cuando viene la derecha están ahí más o menos, y cuando viene la izquierda ahí sí salen con todo, porque saben que nosotros le damos bola. Bueno, yo creo que la FENAPE fue un sindicato que fue, en algunos aspectos se salió a darle muy duro el gobierno de derecha, el gobierno de la coalición republicana, y nos dimos, la resolución de la FENAPE fue golpe a golpe. No nos cabe ese sallo. A mí no me cabe ese sallo, y me parece que cuando Pablo o algún otro miembro del gobierno sale a hacer algún golpe de efecto de estas características, y me lo tomo como eso. Como ojo que era Daniel Cayani, ¿no? Daniel o Pablo o algún otro integrante salen a consolidar una posición desde el gobierno y tienen que hacerlo, están en ese rol. Y los golpes de efecto en política se dan. Entonces me parece que yo lo tomo con mucha tranquilidad. O sea, me parece que los golpes de efecto siempre están arriba de la mesa. Después, cuando vamos a los ámbitos de negociación, bueno, va a haber que generar síntesis. A ustedes les gustan también los golpes de efecto, son picantes en redes, en sus campañas, la motosierra, yo qué sé, por plantear el recorte, no sé, a O'Donnell no poniendo plata para la educación. Les gusta, o sea, el picante a ustedes también, ¿no? Pero somos picantes con todo el mundo, resistimos el archivo. Yo tuve una discusión hace algún tiempo, una discusión no, porque tengo un muy buen vínculo personal. Ahora, jodiendo con el cero falta, es el gobierno cero peso, ¿no? O sea, tienen campañas que son bastante polémicas. Técnicamente no es un gobierno cero peso, pero y tampoco es un gobierno que haya recortado la línea base del gobierno anterior, y eso lo hemos dejado claro. Pero, por ejemplo, con Gavito, consejero del CODICEN, con el cual tengo un muy buen vínculo, más allá de las discrepancias y de las diferencias ideológicas, me decía: a mí no me vas a decir banco mundialista porque también esto pasó en el gobierno del Frente Amplio. Y le dije, te lo voy a decir a vos, y se lo dije al gobierno anterior, no hay ningún problema. O sea, creo que ahí hace parte, yo creo que una rica historia de la FENAPES, que tiene un proceso de trabajo teórico muy fuerte, de pararse en determinado lugar, y yo creo que la dinámica política no te puede asustar. Sí, somos picantes y nos hacemos cargo, así como fuimos picantes también con el tema de tapaboca y cuando usamos a Valle, que generó mucho enojo en algunos actores. Básicamente a Robert Silva lo trataban de que por su transformación educativa traicionaba al vallismo, ¿no? Al vallismo original. Sí, claro. Sí. Y ahí eso le dolió mucho. Pero ¿no? yo también puedo decir que la transformación educativa al lado de la reforma Rama era estatista y esta es privatizadora. O tendría a... Pero es producto de un estudio, no es de que...
A ver, si uno entra a la página de FENAPES, hay libros de análisis sobre esto, elaborados, pensados, analizados, no es antojadizo. Pero sí. está el golpe de efecto y después está el sustento académico. Exacto, digamos. claro. Y Sí. vuelvo a lo de, antes que me olvide, vuelvo a lo del 6+1, ¿no? ¿Por qué la fijación con el 6+1? O sea, porque uno podría decir, ¿realmente rinde discutir un número específico de porcentaje del pibe en educación? O sea, ¿por qué no discutir las cosas que haces, no sé, la malla curricular? O si querés discutir la plata, bueno, ¿dónde gastar bien? Te pregunto porque, o sea, quedó como el debate de que 6+1 es excelente, otra cosa está mal, y se puede discutir esa cifra, ¿no? Yo creo que vos... Discutirla por abajo o por arriba, si querés, ¿por qué 6+1 y no 8, Claro, 10? Lo que pasa es que vos, que sos un comunicador, un periodista muy inteligente, sabés que en política lo simbólico es muy importante. Cómo vos plasmás determinados símbolos en la opinión pública hacen a la síntesis política. Vos decís que es como una bandera. Es como una bandera que tiene un significado real, porque yo te diría que el 6+1 es un piso mínimo, no es ni el techo. Porque si vos querés, por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico real en los sectores que más lo necesitan, en los liceos de las grandes capitales del país, que establezcan un vínculo más constante de los estudiantes de los sectores más vulnerables o los sectores más pobres, que se les suele decir los quintiles 1, 2 y 3, vos necesitas mucho más que el 6+1. Si vos querés extender el tiempo pedagógico para que ese tiempo pedagógico realmente rinda en aspectos de formación académica, ocio e integralidad en acceso al conocimiento. Entonces me parece que ahí juega mucho eso. ¿Que se puede discutir desde otro lugar? Sí, ahora se está discutiendo la malla curricular, se está trabajando todo el tema de los programas por parte de la Asamblea Técnico Docente. O sea, me parece que hay carriles que tienen que respetarse. Nosotros somos muy respetuosos del espacio de la Asamblea Técnico Docente, del rol que jugamos nosotros. Me parece que el 6+1 se transformó también porque era un elemento que propiciaba la propia UNESCO, ¿no? Como un símbolo, y vos lo tomás y lo potenciás en determinado debate. Pero es un buen medidor, o sea, tenés países... Tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, lo que te digo es que ver cuánto gasta un país de su PIB en educación, yo qué sé, Micronesia gasta el 10%, Finlandia gasta 5 con algo, creo que 5,4, 5,5, una cosa así. No llega al 6, Finlandia. Y uno no diría, unos son unos cra y los otros están en el horno, al revés. En realidad, claro. Cómo gastás la plata parece ser más importante que cuánto ponés. Hay dos elementos ahí. Cómo la gastás y cómo gestionás los recursos públicos es clave. ¿La plata te va a solucionar todo el problema de los procesos de aprendizaje? No. Pero sin recursos para generar infraestructura educativa, figuras de acompañamiento, pero además sin recursos para solucionar elementos de la base material de un gran porcentaje de niñas, niños y adolescentes en este país, no vas a tener procesos de aprendizaje, no vas a tener resultados. Para mí los resultados son procesos de aprendizaje. Entonces me parece que no te soluciona todo el 6+1 y no es la síntesis absoluta de lo que hay que hacer. Pero es un símbolo que arraigó en un gran porcentaje de la población, las últimas encuestas lo revelan, que hace que vos puedas discutir el resto. ¿Tá? O sea, ¿por qué? Porque en política también lo simbólico es clave. Bueno, si no, como yo sintetizo en el análisis de las personas que están alejadas del campo educativo, que el Producto Bruto Interno, que es la riqueza que se genera socialmente acumulada en un año, por ejemplo, un porcentaje determinado de todo eso que generamos, ¿tá? Tiene que ir a educación. Bueno, me parece que el Producto Bruto Interno es la lectura exacta y que puede tener sus contradicciones, estamos de acuerdo. Como cualquier proceso de ejemplificación en política puede tener contradicciones. Cualquier consigna, eventualmente, pero Lógicamente. Para mí, León Lavala claramente a los partidos tradicionales no le entra, ¿no? La de correrme con el 6+1 no parece importar mucho. Al Frente Amplio Zavala le entró, al punto tal de que en su programa ya ni siquiera extenderá. En este programa lo que decía era que se tenía que cumplir en este periodo. Ni siquiera era, bueno, en 15... No, es ahora. No extenderá. Claro, ya no extenderá, es hacerlo, y además es hacerlo en estos 5 años. Sí. O sea, era indiscutible que tenía que hacer eso. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer un programa donde dice eso y después que el candidato te diga, no, bueno, yo tengo mi plan de educación que es este y eso es una guía, gracias por tanto? Y bueno, toda decisión política tiene sus efectos. Tiene sus efectos en la base frente amplista, tiene sus efectos en la sociedad y bueno,
el presidente asumirá los costos políticos de hacer determinados planteos, o el gobierno asumirá los costos políticos de establecer determinadas prioridades macroeconómicas o de priorizar el equilibrio macroeconómico y fiscal, que está bien, es una prioridad, de acuerdo a una concepción que se tiene de la economía, de acuerdo a una concepción que tiene O'Donnell del tema de la educación, que está muy plasmado en su último libro. Y bueno, cada uno termina tomando decisiones políticas que tienen costos siempre. O sea, ahí lo mencionaste a O'Donnell, ¿no? ¿Cómo lo ven a O'Donnell en el tema de educación ustedes? Y es un economista muy arraigado a la tesis del capital humano, ¿no? O sea, la educación tiene que ser un elemento directamente vinculada a los elementos utilitarios de empleabilidad de acuerdo al mercado. Es una concepción que yo no la comparto. No dejo de respetar académicamente a O'Donnell, o sea que yo ahí tengo como una cuestión muy arraigada. A mí me fascina escuchar y leer gente que no comparta o que no comulga exactamente con lo que yo pienso. Me parece que es un proceso fascinante. Me entretiene más mirar a veces La Nación más que S5N, por ejemplo, ¿no? Como es habitual, uno quiere ver los extremos. Exacto, entonces quiere analizar. Me parece que tiene una concepción que yo no comulgo, respeto. Me parece que es una visión que establece un vínculo lineal positivista entre lo que son los procesos de formación integral y el mercado y las regulaciones del mercado, y me parece que tiene falencias en ese sentido. ¿Dirías que es un gran privatizador? No, ¿De la educación? No creo que netamente esté parado en este momento en una concepción privatizadora. Creo que tiene una concepción utilitaria de la educación para los designios del mercado, por decir de alguna manera. ¿No pasa eso también que... Porque uno, capaz que de lo filosófico, ¿qué te diría? Te diría, mirá, la educación probablemente sea un elemento más del mercado, pero uno quiere que los seres humanos tengan su libertad, y no puedes ejercer esa libertad si no tenés una buena educación. Entonces, está el mercado hasta ahí. Ahora, cuando vos das un discurso político, y mucha gente cuando piensa en educación piensa en laburo, ¿no? Quiere que sus hijos terminen el liceo o la UTU para conseguir trabajo. Cuando vos ves la cantidad de chiquilines que desertan o que no terminan secundaria, que es enorme, la gente dice, bueno, no van a tener trabajo, van a tener peores trabajos, no van a ganar un buen sueldo. ¿No pasa también que en el común de la gente, cuando piensa en educación, piensa en eso? No piensa en liberar, ¿no?, el pensamiento crítico humano, dice, quiero que mis hijos tengan laburo. Es correcto, pero me parece que ahí los sindicatos en el Uruguay, el movimiento sindical tiene una gran ventaja. El movimiento sindical uruguayo, que tiene una génesis muy clara en el anarquismo y en otras corrientes, tiene también un claro sesgo no corporativo. O sea, no van netamente a sus reclamos solo de condiciones de trabajo y su salario. Y establecen parámetros de análisis mucho más amplios. Yo creo que lo que hay que trabajar con la sociedad es que debemos buscar, en el marco de una estrategia nacional para el desarrollo, cómo vincular a los estudiantes a una estrategia productiva y de mejora económica del país y de su carácter de dependencia vinculado a determinados procesos de aprendizaje. Y eso se llama mundo del trabajo y no tanto mercado. Me parece que va por ahí el análisis, y que la gente vincule la formación de sus hijos al trabajo me parece que es sensacional. Lo intelectual y lo manual tienen que estar vinculados. Creo que ahí lo que pasa es que el Uruguay tiene que establecer una estrategia al mediano y largo plazo de educación que esté vinculado a un determinado proyecto de complementariedad productiva, de inserción del Uruguay en el mundo actual, que tiene que primar de acuerdo a la realidad uruguaya, de acuerdo a su pedagogía, de acuerdo a los elementos productivos y de acuerdo a cómo generamos, de acuerdo a ese mundo productivo, no solo la dependencia económica de la exportación de materia prima. Me parece que va por ahí, cómo establecemos elementos de valor agregado, acceso al conocimiento, tecnificación de la industria. Me parece que hay un debate ahí sensacional, muy profundo. Ahora, me parece que es natural que quien me está mirando quiera saber, está bien, vos me estás diciendo todo esto y me parece fascinante. A mí me parece que todo obrero, todo trabajador tiene que tener una profunda sensibilidad para el acceso a la literatura, a la filosofía, o el acceso a la historia, o el acceso a cualquier disciplina, y el movimiento sindical uruguayo tiene una gran tradición en eso. Yo, por ejemplo, en Artigas
que iba a hablar con mi abuelo siempre, había tertulias maravillosas en la casa de mi abuelo, y había una serie de veteranos que tenían una librería que se llamaba Fraternidad. Estaba mi abuelo, que era socialista, había un comunista que era el viejo Sandario, que además era zapatero remendón, había un socialdemócrata que también tenía la librería, y había un demócrata cristiano. Y había fecundos debates, y había algunos que estaban formados y había otros autodidactas. Y el movimiento sindical uruguayo tiene esa riqueza de ser muy formador y de no ver solo sus condiciones de trabajo y solo no el parámetro, sino un parámetro mucho más amplio de la sociedad. Y me parece que ahí podemos aportar. Yo creo que no hay que caricaturizar a O'Donnell. Yo con O'Donnell tengo serias discrepancias, no comulgo. Tiene esa concepción. Hay otra acá, y bueno, ¿cómo nosotros hacemos que esta prime sin que yo caricaturice el otro? No lo saldrías a matar, digamos. ¿No? Yo creo que es una persona que tiene una concepción del mundo y está convencida. Igual que Robert Silva, ¿no? Sí, yo creo que Robert Silva es mucho más llano, ¿no? El planteo, no llega a determinados parámetros de análisis. No lo voy a juzgar por qué. Yo tuve una docente que estaba muy vinculada a Robert Silva también, que era la hermana de Tabaré Viera, en Rivera, de Patricia Viera, con la cual, por ejemplo, tuve serias discrepancias en mi etapa de estudiante, pero tenía un profundo respeto por cómo daba sus clases. A veces estaba convencida que los sistemas educativos tenían que caminar hacia determinado lugar, y algunos de nosotros, de nuestro rol de estudiante, estábamos convencidos que había... Yo creo que hay que desdramatizar eso, por eso digo que hay que profundizar los debates, ¿no? Y que los debates sean mucho más fecundos, y que volvamos a una vieja tradición de la política uruguaya, que era debates realmente de fondo, que generen la mejor síntesis para mejorar elementos que a todos nos intrigan sobre situaciones que vivimos en la sociedad actual, donde no podemos concebir más tener a miles de uruguayos en situación de calle, no podemos concebir más tener a cientos de jóvenes por debajo de la línea de la pobreza, y creo que ese es un desafío mucho mayor que yo tengo mi trompo y si no se juega como yo quiero me voy para mi casa. Yo tengo que tratar de que O'Donnell se convenza de que algunos elementos y algunas concepciones que yo le estoy planteando son las más adecuadas para este contexto histórico. Me parece mucho más desafiante que decir a O'Donnell malo, feo y bobo. Y está bien, ¿cómo te relacionás con la sociedad y con los propios docentes? ¿No? Hablemos un poquito de eso. ¿Está el dato, por ejemplo, de cuántos profesores están sindicalizados? Me acuerdo que hace unos años se manejaba un número que era algo así como que 1/3 de los docentes estaban sindicalizados. Nosotros tenemos ahí como dos padrones. Tenemos un padrón de cotizantes puros, que son los compañeros que le entran el descuento mensualmente, que son alrededor de unos 7.000, y después tenemos un padrón de unos 3.000, 4.000 compañeros que, producto del grado de endeudamiento que tienen, algunos meses no le entra el descuento. Nosotros tenemos alrededor de un 50%, 40 y pico, en un sindicalismo que no tiene afiliación compulsiva, lo cual es una gran virtud. Ustedes dirían que entre 40 y 50% de los docentes están en el sindicato. Y cuando se toman medidas en FENAPES, para mucho más, hay un grado de adhesión a las medidas mucho mayor del grado de afiliación. El movimiento sindical uruguayo tiene una gran legitimidad, más allá de las encuestas y las cosas que se dicen, y además tiene una gran virtud. Vuelvo a decir, en otros países vos egresás y compulsivamente entras al sindicato. Acá es voluntario. Acá vos te podés afiliar o desafiliar voluntariamente. No hay una afiliación compulsiva, lo cual a mí me parece sano, porque habla de un tema de conciencia y de que el compañero se acerca porque realmente ven la herramienta del sindicato, una herramienta válida y colectiva, y creo que eso es una gran fortaleza. Y entre 40 y 50 más o menos son los que están en el sindicato. Cuando ustedes llaman a hacer un paro, más o menos ¿cuántos docentes paran? Depende. En Montevideo tenés un grado de adhesión bastante elevado, de más del 50%. En el interior has logrado niveles de adhesión muy altos. Cuando son paros de la FENAPES vinculados al PIT-CNT logran aún una profundidad mayor, pero igual, ese tema hay que trabajarlo también, porque ahí vos tenés que tener un grado de sensibilidad y de análisis de la realidad que te lo da el tiempo. Cuando sos más joven, muchas veces caes en el tacticismo, ¿no? O sea, la línea estratégica se termina convirtiendo en la táctica. A medida que vas aprendiendo, porque hay cosas que se aprenden a través del análisis, el estudio, pero también a través de la experiencia, te das cuenta que el paro es una cuestión muy sensible porque afecta al jornal. Porque en el Uruguay, por suerte, cuando vos parás te descuentan, que es lo que corresponde y que es lo que va después a un fondo de inasistencia.
¿Cómo nos llevamos con el profesorado? En FENAP es muy bien porque en FENAP además tenemos una obligación. Ninguno de nosotros, por resoluciones de congreso y por una biografía histórica que tenemos, ninguno de nosotros puede liberar todas las horas en licencia sindical. Yo todas las semanas tengo que ir a dar clase o ir a mi lugar de trabajo. Bueno, esa es una discusión, no sé si viste, a vos que te gusta, vos consumís muchos medios, ¿viste la pelea entre Humberto de Vargas y Gustavo Ricci en Hacemos Sí. lo que podemos? No la quería ver, pero me la mandaron. Porque Bueno, no es de las cosas que más me agrada. A mí me agrada ver una entrevista Sí, a claro. fondo. No es el debate de ideas que vos venís pidiendo durante toda esta entrevista. Pero básicamente mucha gente se quedó con el OPA o en el Soy de Barrio, pero en realidad venía con un trasfondo previo, que era que Humberto de Vargas, a partir del caso del Fogata Bermúdez, ¿no? Sindicalista de la FUS, que bueno, básicamente es su sindicato de la retiro de la confianza, por el manejo de fondos que había. A partir de ese caso, Humberto de Vargas, a Ricci, que es un sindicalista de la OCE, Sí. le cuestionaba mucho una cosa que probablemente muchos uruguayos piensen, ¿no? Que es los sindicalistas de qué trabajan. Humberto Vargas como que le decía todo el tiempo, ¿y Fernando Pereira de qué trabaja? Marcelo Audala, ¿de qué trabaja? ¿Usted de qué trabaja? Porque está sentada la idea de que hay sindicalistas que no necesariamente trabajan, ¿no? Sindicalistas que su trabajo es ser sindicalista, pero que ya no hacen el trabajo por el que originalmente fueron contratados, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese cuestionamiento? El cuestionamiento de que hay sindicalistas que no trabajan. Primero, trasplantar la realidad de un sindicato a otro es muy difícil. Nosotros tenemos una larga tradición, producto de compañeros referentes que siempre instalaron esta idea de que vos tenés que ir a dar clase para mantenerte en vínculo con el profesorado y saber la realidad concreta. Y además porque desde el punto de vista personal, para mí uno de los momentos más gratificantes de la semana es los lunes y los martes que tengo que ir de mañana a dar clase. En FENAPES no va a existir un dirigente sindical que diga, bueno, yo soy profesor pero ya no doy más clases, me dedico 100% al sindicato. No. Y eso es por una decisión de ustedes. Es una decisión propia del sindicato. Sí. Hay otros sindicatos que se manejan de otra forma. De otra forma, lo que pasa es que a mí me parece que es bastardear el debate nuevamente. Yo, por ejemplo, tengo un vínculo de conocimiento con Fernando de muchos años y tengo un profundo respeto por su tarea como sindicalista. Y no me voy a poner a juzgar si le liberaron todas las horas o no. Creo que Fernando ha aportado mucho al movimiento sindical, no exento de que tenga serias discrepancias con Fernando. Por ejemplo, cómo se manejó el tema de la esencialidad en el 2015, yo tuve serias diferencias con Fernando. Pero eso no quita el profundo respeto que tengo. Y también tengo profundo respeto por la tarea que está desarrollando ahora cuando se apartó del movimiento sindical y tomó una decisión que también debe haber tenido sus costos para él. Pero yo no juzgaría mecánicamente. Creo que además lo que no se dice habitualmente es que los sindicatos están sometidos a su democracia sindical constantemente. La mayoría tenemos personería jurídica, tenemos que entregar los balances al Ministerio de Educación y Cultura, tenemos que rendir cuenta de todo lo que pasa dentro del sindicato, y eso es un ejercicio que tiene que estar. Y que además creo que la legitimidad te la da el propio sindicato. Creo que yo no colocaría en eso qué hace usted. Yo creo que Fernando tiene su oficio, Marcelo tiene su oficio, pero sus sindicatos y el movimiento sindical en este momento, bueno, en este caso Fernando no, porque ahora está en otra tarea vinculada al Frente Amplio, los liberan para que desplieguen ese trabajo. No es lo mismo el trabajo en la fábrica o en la industria que el trabajo docente, porque, por ejemplo, yo puedo liberar una cantidad de horas y quedarme con algún grupo para poder seguir dando clases. Capaz que en la fábrica la dinámica laboral no permite eso. Entonces, son contextos diferentes. Te lo cuestiono porque es una cosa que está arriba de la mesa. A mí particularmente, o sea, si yo estoy en un sindicato como afiliado y yo voté a alguien para que me represente, yo no puedo ir a todas las reuniones, dar notas, etcétera. Si esa persona se toma todo su trabajo pero cumple con el sindicato que es para lo que lo elegí, no le caería por eso. Yo que sé, me parece que es un trabajo más. Dar una nota, no sé, ir a un consejo de salarios, ir a negociar con la patronal es un trabajo más, no sé, no me parece desmerecerle a alguien eso, no me cierra mucho. No, y esa legitimidad también te lleva una gran responsabilidad. Vos cuando vas a negociar o cuando yo estoy acá sentado, no estoy hablando, estoy en representación de... Ahí también hay una cuestión de mucha responsabilidad, ¿no? Yo cuando voy a hacer una negociación colectiva, es una mochila grandota arriba, porque vos estás representando no solo a los afiliados, vos representás al gremio docente en su conjunto. Entonces me parece que es un elemento de gran responsabilidad y a veces uno, más allá de las horas liberadas,
Yo hay días que arranco a las 6 de la mañana y termino a las 11 de la noche. Ayer llegué a las 11 de la noche a mi casa. ¿Y dame tu diagnóstico de la opinión que tiene el uruguayo promedio sobre los sindicatos, ¿no? Te pongo estos elementos sobre la mesa. El año pasado, la Usina de Percepción Ciudadana hizo una encuesta que le dio, vamos a ver el número, porque el número es clave acá, ¿no? Mirá, 56% tiene poca o ninguna confianza en los sindicatos. Sin embargo, 67% considera que los sindicatos son importantes. O sea, fíjate que 50 y pico no confían en los sindicatos, pero casi 70 te dice son importantes que existan. ¿Qué pasa ahí? Dame tu análisis. Yo creo que nosotros ahí tenemos creo que el proceso del referéndum y del plebiscito ayudó mucho a eso. Creo que tenemos que meter las patas en la calle y recorrer los barrios y salir a plantearle las cosas a la gente y qué pensamos. En ese puerta a puerta que se hizo, creo que eso fue un gran aprendizaje. Más allá de las encuestas, que yo no leí esa encuesta en profundidad, ni leí las preguntas y eso, que también inciden mucho. Tenés la clásica del latinobarómetro que mide la confianza de instituciones, que a los sindicatos le da bastante abajo. Le da bastante abajo. No es lo que yo percibo cuando recorro el territorio, cuando voy a determinados barrios o cuando me tocó hacer la militancia tanto por el referéndum como el plebiscito. No es lo que percibe uno en los barrios. Que es la encuesta verdadera que importa a la gente. No miren las mediciones de los medios. Confíen en mí que yo les digo que cuando salgo a la calle la gente me dice yo las miro, pero me parece que tendremos que seguir trabajando en torno a generar espacios de legitimidad que planteen debates sociales que sean de interés y que no vayan a elementos netamente corporativos. Me parece que eso es clave. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, ahí el paro, ¿no? Porque yo creo que en la educación debe ser una de las áreas más sensibles para parar, ¿no? Pesa un montón porque vos afectás la organización familiar de miles de familias. Hagámoslo bien así en blanco y negro. Como a vos te gusta, poco intelectual y bien caricaturesco. ¿Qué le contestarías a alguien que te dice, cuando ustedes paran en la docencia, toman de rehenes a los chiquilines? Bueno, discurso harto escuchado, sí, ¿no? Sí. Escucha. Yo lo que contesto es que los que salen a plantear eso toman de escudo a los estudiantes para no discutir el debate de fondo de los problemas que tiene la educación. Pero más allá de eso, yo creo que ahí hay un tema de mucha sensibilidad. ¿Cómo vos lográs que la medida que tomaste, en el momento que la tomaste, la lograste comunicar previamente para que la sociedad la entienda? Por ejemplo, si yo estoy peleando, ya cerré mi convenio salarial, y sigo peleando por presupuesto y voy a una medida de paro, ¿cómo yo traslado al resto de la sociedad que estoy parando porque, por ejemplo, se necesita plata para infraestructura porque los liceos se están cayendo a pedazos? Bueno, ahí hay un desafío de cómo comunicamos. Nosotros ahí hemos tratado de avanzar mucho porque también ahí hay una experticia que nosotros no tenemos y creo que los sindicatos lo han comprendido. Desde FENAPES lo hemos tratado de entender. Por ejemplo, después de esta entrevista, hay compañeros que trabajan en el área de comunicación de FENAPES que van a mirar la entrevista y nos van a hacer una devolución. Y nos van a decir, Emiliano, esto lo explicaste bien, Emiliano, acá no, Emiliano, ¿cómo te parás? Emiliano, ¿cómo comunicás? ¿Cómo le explicás a la gente lo que está pasando? Porque a veces también cuando uno da una nota, uno da algunas cosas por sobreentendidas que no lográs comunicar al resto de la sociedad. Entonces en eso estamos en un aprendizaje. Porque es un campo bastante difícil. Darle una nota no es sencillo. No, hacerla tampoco. Siempre te terminás de la nota y decís, tendría que haber preguntado esto, claro. Esta pregunta la formulé mal. ¿Por qué cuando le hice la pregunta de la Usina de Percepción Ciudadana tuve que ir a mirar el número, me lo memoricé mal? Siempre te quedás con... Pero pará, y conceptualmente, porque uno entiende que cuando es un trabajo privado y haces un paro, la medida de lucha se entiende bastante claro, ¿no? Porque, o sea, ponele, ¿no? Bien ejemplo boludo, ¿no? Trabajamos en una fábrica, somos nosotros dos obreros, si nosotros paramos, al que perjudicamos es al empresario, que ese día se queda sin su ganancia, y lo que va a decir es, bueno, cedo ante la presión que me dan los trabajadores para renegociar. En el caso de la enseñanza, cuando vos parás, ¿a quién le parás? Porque el Estado, o sea, digamos, la verdad, no seamos sinceros, el Estado últimamente... Cuando se para la enseñanza, lo que dice es, sigan mandando a los chiquilines, que hay docentes que no paran, tranquilos todos. Realmente no les duele mucho que ustedes paren, ¿no? O sea, los liceos están hechos pelota. Yo coincido contigo que hay que poner más plata para los liceos. Y vos haces un paro por eso, y yo
te paga 100 contra 1 de que ese liceo va a seguir hecho pelota porque el Estado va a decir, paren tranquilos que la gente siga mandando, y encima te pones en contra de la gente que dice, ¿por qué me paran? No sé qué. Es como que un juego donde no termina ganando nadie. Sí, yo te lo agudizo más, te la complico más todavía. En el sector privado, muchas veces cuando vos parás, te estás jugando el puesto de trabajo. Además está claro. En el sector público no. O sea, doy una vuelta de tuerca. No, está bien dada porque para mí mismo, ¿no? O sea, tus compañeros que son, ¿no? Vamos a ponernos bien comunistas, ¿no? La clase trabajadora. Los trabajadores privados dicen, estos paran porque tienen el laburo asegurado, yo no puedo hacer esto, ¿no? Se te ponen en contra a veces propios trabajadores. Sí, eso lo logramos trabajar mucho en el movimiento sindical hoy en día porque también hay una dependencia muy grande del marco presupuestal que se dé para después cómo se irriga la potencia del Estado hacia el sector privado. Eso es clave y yo creo que está muy bien comprendido. Conceptualmente, ¿por qué el paro es una buena medida? Lo que pasa es que el paro en la educación es cuando vos no tenés más margen. ¿Tá? Eso a veces nos cuesta comunicar el proceso que nos llevó al paro. Eso tenemos mucha dificultad y tenemos que ser autocríticos. O sea, a veces nos cuesta que la gente comprenda que nosotros venimos de un proceso constante de desgaste que nos lleva a esa medida. Lo otro, yo creo que duele porque eso de que todo el mundo manda a los estudiantes al liceo no existe. Hay muchos padres que te dicen, los profesores están parando, tienen legitimidad para hacerlo, vos no vas a ir. Eso pasa en muchos barrios. Lo que pasa es que lo que se amplifica es eso. Porque también hay otro problema, que es un problema para el que sale a plantear eso. El trabajo social que hacemos los sindicatos, en los entornos de los liceos, nunca sale a la luz, porque tampoco nosotros optamos por propagandearlo. Por ejemplo, la cantidad de liceos donde la copa de leche se da por colaboración del sindicato. No es un tema que se propagande. Entonces, vos tenés una legitimidad determinada que te permite tomar la medida. No hay ahí también, claro, viste que la estrategia de cómo comunicar las cosas a veces pesa, ¿no? Yo a veces pienso, no sé, Richard Reed, que tiene capaz por ahí muchas diferencias, ¿no? En cómo, otro tipo de sindicatos, hizo todo un trabajo de comunicación ante los medios tradicionales muy bueno, en el sentido de que muchas veces lo llaman como referente sindical, hablan de la FOEB, de los centros educativos, como que se posicionó en ese otro lugar, ¿no? Como que a veces tenés sindicalistas buenos, entre comillas, ¿no? Que son los que ayudan a la sociedad y hacen cosas, y sindicalistas malos, que son los que paran y viven reclamando y están todo el tiempo enojados, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, hay como un laburo también de comunicación ahí que no debe ser fácil. No es fácil y es un aprendizaje. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro cultural en Colonia que alberga trabajo de todo tipo desde el punto de vista artístico y cultural. No lo propagandeamos. Nosotros tenemos una ayuda en muchos centros de estudio del país. Por ejemplo, en liceos nocturnos de varios departamentos, la cafetera es producto, y el acceso a un café, a un caliente en invierno, eso es producto del trabajo del sindicato. Creo que son estilos. Nosotros no salimos a propagandear muchas cosas porque nos parece que no es lo adecuado, lo hacemos en absoluto silencio. ¿Cómo ves, por ejemplo, el MPP tiene este programa de los gurises MPP, que básicamente es darle clases de apoyo a estudiantes? Está bien. Ese tipo de cosas. No lo voy a juzgar, me parece que está bien. Si hay jóvenes que quieren ayudar desde su sector político a otros jóvenes, no me va a parecer mal. ¿Algo así para FENAPES? ¿Juega o no juega? Nosotros tenemos como bandera mejorar y optimizar los espacios dentro de los liceos y generar una reivindicación que tenemos hace años, que la tenemos programáticamente, que son apoyaturas por asignatura en los liceos. Por eso nuestra bandera es el respeto a la unidad docente, que los docentes trabajen 20 horas, tengan horas de departamento para dedicación a esas cosas dentro del centro educativo, porque nos parece que después los elementos fuera del liceo tienen que ir a la integralidad del proceso de aprendizaje y no a más de lo mismo. Por ejemplo, yo cuando me fui formando iba a una escuela de tiempo extendido y tenía posibilidades de en la tarde acceder a deporte, natación o otros elementos que me fueron haciendo desarrollarme de determinada manera. Y yo aspiro a eso. Entonces me parece que yo los elementos de cobertura que se hacen extra liceo no los voy a juzgar, pero creo que se deberían dar acá dentro del centro educativo y posteriormente que haya elementos de vínculo y que las familias puedan mandar a sus estudiantes. Algunos de nosotros tuvimos que escribir la plataforma programática de la CCEU que se integró en septiembre del año pasado. Yo nunca me imaginé que tuviera que escribir que había que darle alimentación a los estudiantes de educación media. Y lo tuve que hacer. Y durante años me negué rotundamente a hacerlo. Y la realidad fue mucho más dura.
y yo me vi en un teclado escribiendo una plataforma programática para entregar a los candidatos previo a la elección, donde ponía alimentación en educación media, cuando yo estoy convencido que los estudiantes tienen que comer en su casa con su familia, porque la realidad me pasó por arriba, la realidad económica, la realidad social. Entonces también no hay un estándar seguro, y conceptualmente yo creo que cuando uno afecta a las familias, pero también cuando uno llega a esa medida es porque la reivindicación no resiste más, y porque muchas veces a nosotros se nos hace visibles públicamente solo cuando tomamos la medida de paro. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado libros sobre educación y privatización. Ahora vamos a lanzar un libro el 22 de noviembre sobre educación y medios de comunicación, ¿no? Que lo estamos terminando y se va a lanzar ese día que estamos de aniversario. Ya le vamos a hacer extensiva la invitación a ustedes. Y eso no fecunda como propaganda. Y después hacer de la asistencia social una propaganda y una bandera, y yo tengo discrepancias. Yo creo que hay cosas que hay que hacerlas porque uno está convencido, no porque le vayan a dar rédito político o legitimidad social. O decir que salir a volantear un programa social de un sindicato te hace que después digas, ¿estos lo hacen porque ayudan o lo hacen porque quieren...? No tengo discrepancias con quienes los hacen. Sé que hay proyectos que han ayudado a miles de familias, como las brigadas del Zunca y otras brigadas. FENAPES tiene otro estilo, otra historia. Yo no digo que esté mal, digo que nosotros no lo hemos establecido como un eje de nuestro desarrollo como sindicato, pero tampoco cuestiono al que lo hace, porque me parece, nosotros hemos pedido ayuda a las brigadas del Zunca y nos han dado mano en situaciones dramáticas en diferentes barrios del país, y están ahí al pie del cañón. Entonces, de ninguna manera me parece que sea negativo. Lo que sí que no es lo que caracteriza a la federación como sindicato. Relacionamiento con la gente, te sigo por ese lado, ¿no? Sí. ¿No le pasa a los sindicalistas algo muy parecido a los políticos? Que es cuando uno se manda una cagada fuerte, afecta a todos. Un político mete la mano en la lata y mucha gente dice todos los políticos son así. En el caso de los sindicalistas, ¿no pasa también que cuando hay un escándalo en un sindicato, la gente se dice todos los sindicalistas? Te pongo ejemplos como el del Fogata Bermúdez y el manejo de fondos en la FUS, está el Fondo de Vivienda Social del Zunca, casos que son así como impactantes. ¿Pensás que manchan al sindicalismo en general? Bueno, como también en la sociedad uruguaya no podíamos trasladar que porque determinados comunicadores hacen tal o cual en determinados medios, son todos operadores. Son todos operadores. En el fondo, todos se hacen los que son objetivos. Exacto. Pero así como lo agarramos haciendo tremenda operación, claro, en el fondo son todos operadores. Entonces, yo por ejemplo, ahora voy a la pregunta, ¿no? Yo voy a todos los medios, hay algunos programas que opto por no ir, porque no voy a participar de determinado show. ¿Ustedes tienen peleas con algunos comunicadores o medios particulares? No, ninguna, no. Nosotros con determinadas dinámicas de programa tenemos definiciones de no asistir. A ver, ¿cómo cuál? Como Esta Boca es Mía, Polémica en el Bar, o programas en los cuales se nos ha invitado y lo que hemos establecido es, bueno, vamos en vivo, participamos de todo el programa, participamos de todo el debate y se nos da un espacio similar, porque que yo hable 5 minutos y después me voy y vos entras a hacer un análisis de los 5 minutos que yo estuve, me parece que no es la dinámica que yo quiero para el debate de educación que quiero dar. Ojo que Polémica no es así, no sé, Esta Boca es Mía no lo tengo tan visto últimamente. No, pero Polémica venís, estás un rato Polémica ahí, ¿te enfrentás a lo que te vas a enfrentar? Como todo programa de esos. Nos pasó en algún momento con el tema de la investigadora de FENAPES, que se nos hizo una propuesta, no estabas vos en el programa aún, había otros. Y lo que se nos propuso es ir a plantear algunas cosas, retirarnos y después iba a seguir el debate fecundando en torno a la federación y resolvimos no ir. No quita que podamos ir, para eso teníamos también asesoramiento de un gestor de medios que vamos evaluando a qué programas ir, a qué programas no ir y ver cómo planteamos las cosas. ¿No pasa también ahí que, pues, está bien lo que decís, algunos lugares uno elige no ir? Viste que se dio hace poco, no sé si viste que Fernando Pereira, por ejemplo, dijo que no iba a darle más notas a Pettinati, por ejemplo, ¿no? ¿No pasa también que uno... Nunca tuve el gusto que me llamara. No, nunca te llamó el licenciado. No. Pero lo que te quiero decir es, también no tenés que jugar a veces en esas trincheras para intentar, viste, plantar tu bandera. No, claro, pero bajo... Porque es una duda esa, ¿no? De que si ganás o perdés... ¿Bajo qué condiciones se da? A nosotros nos han llamado al programa y lo que dijimos, sí, estamos dispuestos a ir, pero vamos todo el programa en vivo, no grabados. El programa sale en vivo,
Vamos todo el programa, tenemos la misma participación que determinados panelistas y al mismo tiempo para que el debate, porque a veces vos vas a un programa y parece que te vas a enfrentar a un debate más que a una entrevista. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es... Pero es lo jugoso eso, es lo jugoso. Que haya sí, un poco de debate, bien, es interesante. pero es interesante cuando hay una preparación para ese debate y cuando se intenta fecundar ideas y no caricaturas todo el tiempo. Para mí hay niveles. Vos que sos fanático de La Nación Más, viste hace poco este cruce de Feynman con esta sindicalista del Garrahan, este hospital de niños. Sí. Ese lo viste, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay lugares donde ya es una cosa que trasciende el show, se vuelve una especie de paliza, ¿no? Que vos decís, pará, ¿esto qué es? ¿Es una nota esto? Yo creo que hay casos extremos. Creo que en Uruguay ese tipo de cosas no se dan tanto, ¿no? No, yo te vuelvo a decir, nosotros no tenemos establecido que determinadas dinámicas no son las que más nos agradan participar, no estamos cerrados. Sí, cuando nos inviten a determinados lugares vamos a tratar de establecer determinadas condiciones de tiempo y de participación que nos permitan explayarnos y profundizar. Porque está bien, a mí me gustan mucho los programas en los cuales las preguntas son realmente son incisivas, me parece que nutre. Y nos nutre a nosotros también. Y con la opinión, ¿cómo se llevan? Porque a veces, viste, hay periodistas que opinan y opinan fuerte. No sé, me acuerdo que Gabriel Pereira, por los paros en secundaria, ha dedicado cada editorial. No tengo problema. Leo Abercon me parece que es otro también que cada tanto ha tenido algún cruce. No he tenido problemas, nunca tuve problemas con ningún periodista, de ninguna manera. No es problema, digo, ¿cómo te llevas con ese relacionamiento donde a veces vos tenés una misma persona que capaz que opina públicamente, otra vez un paro de FENAPE, nos está matando, y después te hace una nota. Calavera no chilla. Después la respuesta va a venir. O sea, yo estoy expuesto y asumo que estoy expuesto y que puede tener controversia lo que voy a decir. Cuando se opina y se es incisivo, también de ahí va a venir una respuesta. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Algo así sería. Es un poco eso. O sea, tampoco podés cercenar de ninguna manera la libertad de expresión y mucho menos de la prensa y de los medios. Volviendo a los casos esos, viste, de algún caso puntual de sindicalismo, si mancha lo demás. Yo creo que golpean al movimiento sindical, sin duda. No es que manchen al movimiento sindical, creo que son golpes difíciles para todos los que además somos muy respetuosos del movimiento sindical, y bueno, cada sindicato, porque ahí también el PIT-CNT es muy sabio, ¿no? Ahí cada sindicato va a ir resolviendo a la interna esos problemas de la mejor forma, y esperemos que esos sindicatos puedan seguir teniendo las fortalezas que tienen para defender los intereses del gremio al cual representan, y también intereses que son comunes para la sociedad uruguaya. Me parece que son golpes duros, que no creo que empañen a todo el movimiento sindical, pero sí son golpes difíciles y que hay que tener un análisis adecuado al interno del movimiento sindical para hacer la autocrítica necesaria, pero creo que también el movimiento sindical uruguayo es muy sabio y procesa sus discusiones a la interna en forma muy, muy profunda, y esperemos que el movimiento sindical también se siga fortaleciendo en torno a que la autocrítica que haga lo lleve a fortalecerse. Me parece que hay que tomarlo con la seriedad correspondiente y procesarlo de la forma más seria posible. Una más. ¿Viste el episodio de violencia en la escuela 123, ahí en Jardín del Hipódromo? Básicamente, para la gente que no lo conoce, es una escuela donde hubo previamente un conflicto entre dos estudiantes, y un día vino la madre de uno de ellos junto a otros adolescentes y niños, y se metieron así, casi que en modo invasión de la escuela, a pegarle a esa otra niña, y además a todos los que estuvieron en el camino, incluyendo a maestros, funcionarios, y llegó a tal nivel la preocupación, porque también había en la esquina de la escuela, parece ser gente en motos con armas, armados, ¿no? Y fue como un evento que conmocionó a mucha gente, porque dijo, pará, que hay una batalla campal en una escuela. En liceos han pasado cosas parecidas, ¿no? Sí, hay varias cosas. A mí se me preguntó en la noche por parte de un medio si tenía los videos, dije que no, y que si los tuviera no los pasaría. Después lo terminé viendo porque había una implicancia ahí con ADEMU y algunas situaciones que uno tenía que manejar desde la CCEU. Además la FENAPES tiene a su cargo la coordinación de la CCEU, y hay que manejarlo. Realmente algunos videos que vi son realmente impactantes y removedores, y creo que estamos ante un problemón, ¿no? Bueno, un problemón que nos involucra a todas y a todos.
Hoy lo estaba intercambiando con algunos compañeros que estuvieron en la asamblea de ADEMO ayer, que fue bastante multitudinaria en el local de la UNRWA. Y creo que estamos llamados a un desafío brutal todos, ¿no? Desde los sindicatos, desde el espectro político, los comunicadores. Creo que hay que establecer un desembarco en los barrios donde el Estado empieza a dar respuestas concretas a situaciones de desigualdad extrema y de violencia extrema que tenemos que frenarlas de alguna manera. ¿Qué se hace ahí? Porque yo te decía, en liceos han pasado cosas parecidas a esta, ¿no? Pues uno por un lado dice, está bien, acá cuando chiquilines entran a un liceo y ejercen violencia contra otros estudiantes, evidentemente algo tienen mal porque por algo llegaron a esa situación. Ahora, cuando se mandan esa, uno tiene también que ejercer cierta autoridad y decir, pará, no puede ser que en un liceo o en una escuela pasen estas cosas. ¿Cómo podés balancear el saber que ellos un poco son víctimas de la sociedad, de las carencias del Estado, pero saber también que vos tenés que marcar una línea de que este tipo de cosas no pueden pasar? ¿Cómo balanceas esas dos cosas? Lo que pasa es que vos ahí tenés un problema. Los centros educativos se terminan conformando como los únicos centros de socialización de cientos de jóvenes y de familias en todo un barrio. En barrios que además están caracterizados por el hacinamiento, por la vivienda precaria, por la falta de elementos básicos. ¿Qué va pasando? Yo creo que hay un deterioro brutal del retiro del Estado de determinados territorios. Yo trabajo hace años en esa zona de Montevideo. Vos decís que como que, digamos, la escuela y el liceo van quedando como el último bastión del Estado en lugares donde no hay nada más. Y las policlínicas y otros lugares. Fíjate que yo trabajé más de 10 años en el Liceo 13, que es ahí a la vuelta, si das vuelta por el hipódromo. Ahora trabajo a la vuelta del Liceo 13 en el 57 y estuve en la UTU de Piedras Blancas más de 15 años dando clases. Y son barrios que durante determinado periodo vos tenías una red de contención social, con trabajo social, con trabajadores de medicina, con psicología, que montaban redes que lograban contener un poco esa violencia. Creo que el retiro del Estado, porque uno de los problemas del gobierno anterior fue que dijo que los traspasos económicos eran un profundo error y asistencialismo, pero fue a lo que se dedicó. Retiró las redes de ahí, no se mudaron a Casabó, como dijeron el Mides, y lo que hicieron fue prestaciones económicas, que yo no estoy en contra. El problema es que vos tenés que montar una red de contención que además no esté sustituida por otros elementos como la sustitución de el cobijar familias con determinada desigualdad caiga en el narcotráfico. Porque ahí tenés un problema. Cuando el narcotráfico sustituye al Estado, ahí tenés un problema de institucionalización de determinadas cuestiones muy peligrosas. Se ha vivido en otros lugares del mundo y en otros lugares de América Latina. En Brasil a veces entran a los tiros a un liceo, ¿no? Colombia ha vivido mucho ese proceso también de institucionalización del narcotráfico sustituyendo al Estado en determinados territorios. Entonces me parece que ahí el desafío que tenemos todas y todos es hacer un trabajo interinstitucional muy, muy fuerte y también saber que nosotros docentes tenemos límites ahí. Por ejemplo, ¿cómo vamos a establecer un plan del desembarco de trabajadores sociales que tienen una experiencia acumulada y un saber en determinados territorios? ¿Cómo vamos a vincular a eso el desembarco de la Facultad de Medicina? ¿Cómo vamos a desembarcar a eso a, por ejemplo, medicina? ¿Cómo vamos a desembarcar eso a determinados medios de comunicación y comunicadores que, por ejemplo, en una actividad de un barrio que se vuelque a la plaza pública, establezcan líneas de entrevistar a familias de la zona y vean cuáles son sus reivindicaciones y esa gente se sienta perteneciente a la estructura del Estado y de sentirse parte de un proceso de construcción? Porque también ahí tenemos que jugar todos. Vos decís que lo único que está es como el liceo y la escuela bancando la parada y el resto y hay muchas complejidades, claro. Ahora hay un intento de retornar, pero es un intento muy lento. En un liceo así, te pregunto desde la ignorancia total, vos contame, ¿no? En un liceo, en un barrio de contexto crítico o en un barrio también de clase trabajadora, ¿no? O sea, no en los liceos que están en zona, viste, de clase media para arriba. ¿Qué te puedes encontrar en materia de recursos de ese estilo? Por ejemplo, ¿hay asistentes sociales? ¿Hay psicólogos? ¿Qué hay en un liceo promedio? Hay pocas horas de psicólogo, que lo que hacen son derivaciones. Hay algún trabajo con el INAO de estudiantes que están institucionalizados que puede implicar algún tipo de red. Hay un trabajo ahí que está muy debilitado con todo el tema de trabajo social y redes en el territorio,
con todo el tema de los ECAP y eso que se fue sacando, y hay determinadas debilidades. Por ejemplo, yo creo que vos, te pongo un ejemplo de un territorio que conozco bastante, vos tendrías que hacer un gran polo educativo social en la zona del barrio Ituzaingó. Vos tenés Liceo 13, que es un liceo que desde el punto de vista edilicio estaba concebido para bachillerato. Tenés el Liceo 65, tenés el Liceo 57, tenés la escuela en la esquina y tenés un complejo deportivo con piscina. Bueno, ¿cómo vos transformás toda esa zona en un polo educativo recreativo que permita contener determinadas cuestiones? ¿Cómo armás una policlínica en la zona donde haya acceso rápidamente a la salud? ¿Cómo armás, por ejemplo, procesos de democratización del acceso a la información, o armás una radio comunitaria donde la propia sociedad empieza a desplegar elementos de reivindicación de las cosas que le pasan concretamente? Porque lo que vos tenés que lograr hacer es que se los escuche también. Entonces, por eso digo, los comunicadores ahí pueden jugar un rol clave. Bueno, siempre nos pasa como el resto del Estado, que vas cuando pasó algo, ¿no? Exacto, a ver qué pasó acá. Exacto. En la prevención pero, por ejemplo, no está. Un fenómeno fascinante como es la radio, o como es la comunicación. ¿Por qué no establecer, por ejemplo, los fines de semana talleres de comunicación con algunos de ustedes en barrios de Montevideo, circundados por otro tipo de actividades, para aproximarlos a determinadas líneas de búsqueda de talento, o búsqueda de elementos que digan, bueno, a mí me gustaría estudiar esto, y esto los motive? ¿Cómo trabajamos el tema del deporte? ¿No? Porque en muchos lugares del mundo lo que pasa cuando vos ves experiencias es que hay un vínculo con el deporte y con la cultura desde muy temprana edad. Bueno, ¿cómo generamos eso? Pero eso no lo podemos generar desde un lugar. Desde el liceo, poner. Claro, tenés que armar una red que te permita que ese barrio de pique se sienta escuchado y que no están al margen de. Porque cuando vos dejás al margen de, lo que haces es brotar una institucionalidad paralela y la violencia como elemento claro de cómo me escuchan. ¿Cómo haces? Porque ustedes también, con los docentes, son como la primera línea de ojos viendo la situación, sí, ¿no? Cuando vos detectás ese tipo de situaciones, ¿cómo se procede? O sea, ponele, ¿no? Vos tenés en tu clase un alumno que vos decís, este chiquilín venía bien, pero en un momento empezó a dejar de venir. Yo sé que la familia está vinculada al narcotráfico. Me parece que este chiquilín lo agarraron y no vuelve más. Y va a terminar en el mundo del narcotráfico como le pasó a su familia. Ahí, ¿cómo actuás? O sea, ¿tenés a alguien para decirle, che, mirá, está esta situación, hagamos algo? Ahí juegan un rol clave, primero los profesores adscriptos ahí juegan un rol clave, que son los que tienen el vínculo directo con la familia. Muchas veces se llama a la familia, se trata de dialogar, se trata de establecer redes que son muy, muy endebles hoy en día. Se trata de generar procesos pedagógicos y de entrevista con el estudiante para que logre volver. Se trata de establecer algún tipo de acompañamiento. Te pasa mucho hoy en día con el tema de los comedores. Bueno, muchas veces los estudiantes vienen sin alimentarse y se sienten mal, o vienen sin las condiciones mínimas de calzado o de abrigo. Bueno, tratás de establecer lo que hay. Ahora, lo que no hay es un armado de una red institucional que rápidamente te permita derivar eso al lugar exacto para que ahí se haga la contención y después ese estudiante pueda continuar en su proceso de aprendizaje. Eso está muy quebrado y está muy endeble. Muchas veces vas a conocimientos prácticamente personales o al psicólogo del liceo que tiene determinadas redes ya muy aceitadas y te permite hacer un primer abordaje. Ahora, un abordaje de fondo, estructural, es muy difícil hacerlo. Muy difícil. A veces este tipo de notas, cuando derivamos para este lado, son difíciles de hacer porque terminamos siempre hablando de que estamos en el horno y que ¿no? Las cosas no van a mejorar en un corto plazo, ¿no? Pero bueno, hay que hablarlo también, ¿no? Porque el primer paso es el diagnóstico y bueno, ver cómo se sigue. Yo creo que se puede mejorar. Creo que el estudiante en todo este proceso y el niño, la niña y el adolescente es lo más fascinante, y creo que tiene mucha avidez por conocer el mundo en el que vive, por más allá de la pantalla poder jerarquizar lo que ve y poder entenderlo. Entonces me parece que estamos en una situación compleja, pero creo que tenemos herramientas. Si todos nos mancomunamos atrás de eso, más allá de matices o diferencias que podemos tener, se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad para hacerlo y priorizar. Hay que priorizarlos más allá de determinados equilibrios macroeconómicos y presupuestales. Hay que priorizarlos. Ahí con el último mensaje para Odone. Emiliano Mandasen, gracias por haber venido. No, gracias a usted por el espacio como siempre y felicitar el programa y el espacio que además está lleno de jóvenes que están haciendo
comunicación y eso es fascinante. Vamos arriba. Vamos arriba. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?